Dale Vale, ahí duro. listo. Continúa, por favor. Pues eso, como te decía, voy a darle yo entendido aquí, que me ha salido el... Aviso. Me ha salido el aviso, me ha salido el aviso, sí. Vale. Como te decía, es uno de los problemas que pasan más desapercibidos dentro de un aula, ¿vale? Es un problema, es quizá el tercer trastorno más importante de la adolescencia y más diagnosticado. Su origen lo tiene en la adolescencia, lo tienen los jóvenes. Cuando se produce un diagnóstico en la edad adulta es porque se ha producido, ha habido siempre síntomas, ha habido siempre un deterioro de la persona desde edades, pues ya en las que empiezan a tener relaciones sociales y a tener interrelación con los demás y a comunicarse. Aproximadamente la edad clave, estamos hablando que son los 12, 13, 14 años, ¿no? Y cuando se produce un diagnóstico en adultos es porque ya te digo que es porque hay comorbilidad con otro problema, posiblemente una ansiedad generalizada, posiblemente depresión o cualquier otro tipo de problema que se esté interfiriendo a la salud mental de la persona. Ujú. Entonces, es importante que desde el profesorado se preocupen de ello. Yo te invito a ver si quieres, ahora te mando, no sé si has visto el documental que hice de ansiedad social en el aula, concretamente con entrevistas a profesores No, eso no lo donde he le, visto. donde le preguntaba a los profesores si ellos sabían lo que era la ansiedad social, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, hay respuestas de todo tipo, profesores más preocupados, menos, algunos le pilló un poco de imprevisto, no sabía ni lo que le estaba preguntando, ¿no? Entonces te paso el documental luego porque posiblemente Vale. también te pueda resultar de utilidad. Y bueno, la verdad es que me alegra que en algún momento lo poco que se haya podido hacer a través de la entrevista de Pablo o cualquier otra entrevista o cualquier otro trabajo, pues tengáis esta iniciativa, porque al final lo mismo que tú has contactado conmigo, yo contacté con él y esto son interacciones entre todos para preocuparnos un poco de hacer bien nuestro trabajo y de poder solucionar dentro de la vida y la sociedad situaciones que sean complicadas, como en este caso la ansiedad social, ¿no? Y ya te digo que es un problema que afecta a muchísimas personas y que tiene un diagnóstico muy difícil, porque generalmente son los típicos chicos, este es tímido, este es Vale. introvertido, este lo que necesita es espabilar, y muchos de ellos terminan controlando la situación hasta que llegan a edades adultas en las que no pueden aguantar más, ¿vale? Te voy a mandar todo eso luego, te voy a mandar también unas cuantas entrevistas a chicos que han tenido ansiedad social y conseguí entrevistarlos y dejaron su testimonio, distintos casos y todos hablando a edades ya pues de veintitantos, treinta y tantos años, cuando ya estaban totalmente descontrolados y necesitaron tratamiento, ¿no? Un tratamiento que generalmente el problema iban por otro a consulta y se dieron cuenta que todo venía pues de una educación deficiente en su momento, de una falta de entendimiento, de un retraerlos en sus emociones, de no haber recibido ayuda, no haber sido capaces de solicitar ayuda, que es uno de los problemas también principales en la ansiedad social. Si tienes Vale. ansiedad social, no consigues hablar con los demás y no consigues pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que yo te pueda ayudar y que mi tiempo, pues bueno, sé que lo vas a valorar igual que yo valoro mucho el tuyo que le estás dedicando ahora mismo, ¿vale? Así que agradecido también de que puedas darle más presencia a este problema, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Lo cierto es que respecto a lo que decías, a mí me llama la atención que, bueno, se produce el trastorno en una época en la que realmente pues es importante de cara al futuro, ¿no? De manera académica o de manera profesional, ¿no? Es decir, si durante la adolescencia, mientras curso la ESO, mientras curso el bachillerato, incluso si llego a la universidad, pues Ujú, estoy sufriendo una serie de síntomas que me hacen pues probablemente pasarlo mal y seguramente no dar el 100% de mí mismo, ¿no? Es decir, me está reduciendo, me está quitando muchísimas posibilidades de alcanzar algo a lo que yo podría alcanzar, ¿no? A lo que cualquier persona podría alcanzar si no tuviese esa sintomatología, ¿no? Que, bueno, ujú, yo tengo aquí algunos apuntes, ¿no? Pero lo vemos como una amenaza, ¿no? La ansiedad social en sí, por poner una introducción, es como un mecanismo que se activa, que es como una amenaza, que percibimos de, no sé si del ujú, cerebro reptiliano sería la palabra correcta, pero bueno, es ujú, esa dicotomía de lucha o huida, ¿no? ujú. Sí, a ver, la ansiedad social viene nada más y nada menos que del miedo. Y el miedo es tan antiguo como tú dices, como el propio origen de la persona y del hombre. El miedo es una herramienta, igual que el dolor, que a día de hoy somos tan intolerantes al dolor, tan
tampoco dados a pasarlo mal, al sufrimiento. Siempre queremos vivir en una vida que sea perfecta, ideal, happy, Mr. Wonderful y estupenda, y no estamos, sobre todo después de la pandemia, no estamos resignados a pasar dolor, ni a pasar sufrimiento, ni a pasar miedo. Puesto que parece ser que la pandemia ha hecho que nos cambie todo eso y hayamos aprendido unas conductas que sean solo placenteras para la propia persona, ni mucho menos queremos padecer dolor cuando el dolor es súper adaptativo y súper importante porque el dolor nos permite reaccionar ante las circunstancias y ni mucho menos estamos dispuestos a pasar miedo a no ser que sea en una película de terror o una situación totalmente controlada. Porque el miedo se concibe pues, por todo este entorno social en el que vivimos, por todas estas circunstancias, por incluso, como bien te digo, las películas de terror, las historias o como quieras llamarlo, en un concepto deformado, idílico, mitificado, para lo que realmente sirve el miedo, que el miedo es que tú veas cómo sale un ladrón, perdón, un león de la selva en su momento o un dinosaurio, sientas miedo y salgas por patas, Es salgas correcto, sí. corriendo. O que tú hoy en día pases por un semáforo, no te hayas dado cuenta, viene un coche que tú percibes que va más rápido de lo normal, pues te da miedo y eso te permite salir corriendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el miedo está presente en nuestra vida de una forma continua, duradera y ya no ejerce el efecto de alerta que debería de ejercer? Es como una habituación. Es como si dijéramos, ¿qué sucede si yo bebo todos los días y tengo una conducta de habituación a la bebida, al alcohol y ya no me hace efecto? ¿Qué sucede si yo sufro todos los días y el dolor está presente en mi vida y ya no consigo con el percibir que el dolor es adaptativo? ¿Qué sucede si yo estoy en continuo pánico, en continuo miedo? Y oye, ¿cómo puede estar uno en continuo miedo todo el rato? Si todo el rato no es que estén viniendo coches ni leones y tal. Es cuando entra nuestra mente, entra nuestro cerebro, que sitúa, fabrica situaciones que son irreales, que nos hacen estar alerta todo el rato y en continua vigilia, en continuo miedo. Cuando ese miedo se hace continuo y se hace duradero, es cuando la ansiedad ante que la ansiedad no es ni más ni menos que anteponerse a esas futuras situaciones posibles de miedo y no encontrar la capacidad ni el recurso como para poder afrontarlas, se hace presente. ¿Cómo se hace presente la ansiedad en la sociedad? Son todas aquellas situaciones sociales que además efectivamente se desarrollan en adolescencia, infancia, adolescencia, porque es cuando el chico empieza a interactuar socialmente con su entorno, con los demás, con amigos, con primos, con familia, a salir con sus padres, a darse cuenta, a tener una identidad y empiezan a percibir su propia imagen, su propio concepto, el ellos mismos, su identidad, a ver su físico, a gustarse, a no gustarse, a compararse con los demás, y en ese momento se dan cuenta que esas situaciones sociales les supone un miedo, ¿vale? Por norma general podemos controlarlas, hay rachas malas en la vida en las que el chico tiene o la chica su crisis de identidad, de comparación con los demás, de ser más tímido, ser menos tímido, pero hay muchísimas otras situaciones en las que el chico o la chica no consigue controlar ese miedo a las situaciones públicas, a las situaciones sociales, a salir a comprar el pan, a hablar con un vecino, a hablar con un compañero de clase, a decir la lección en la pizarra, a levantar la mano en clase, porque además todo eso se potencia en sus primeras relaciones sociales, de que alguna vez haya dicho alguna cosa, se hayan reído, haya sido objeto de burla, haya sido objeto de juicio, porque los chicos continuamente están en juicio. Un chico busca parte de su identidad en su padre, en su madre, en el entorno que tiene, pero luego la identidad también la va buscando en referentes idílicos, famosos, futbolistas, etcétera, cantantes, pero también la va buscando en el entorno más cercano, en el chico de moda, en la chica de moda, en quién me gustaría ser o me dejaría gustar de ser, o en simplemente pertenecer a ese grupo en el que todos son más o menos iguales y yo no quiero sentirme diferente. Si además a lo que yo digo resulta que se ríen de ello y soy una persona también ciertamente que puede ser introvertida, al final termino desarrollando una ansiedad social, es decir, una incapacidad para relacionarme socialmente con los demás o exponerme públicamente o en situaciones que sean de juicio por parte de otras personas. Pero ¿qué sucede cuando eso ya además interfiere en la vida de la persona?
hace que pierda el interés por cualquier faceta de su vida, deja de ir al colegio o al instituto, anula totalmente sus relaciones sociales, está lleno de ira, de rabia, de frustración, tiene conflictos en casa, además está reforzado por padres, madre, etcétera, de una forma emocionalmente negativa, que hay unas respuestas en su cuerpo ya somáticas y fisiológicas que interfieren y que además que su pensamiento se va anteponiendo a la futura situación que él ya ve como amenazante, pues que se produce un bloqueo total en la vida y es cuando se desarrolla un trastorno de ansiedad social. Entonces, al final es la presencia del miedo descontrolada hasta tal punto de que ya tu cuerpo reacciona tanto física como conductual como cognitivamente por sí solo ante posibles peligros que realmente nunca van a desarrollarse como el chico o la chica están pensando. Sí. Pero su falta de perspectiva de futuro, su falta de conocer lo que va a suceder realmente y aferrarse a cuatro experiencias previas, asociado con una mala expresión emocional en su casa y asociado pues con posibles factores genéticos, con chicos que sean pues ya de por sí con una personalidad introvertida, al final son factores de riesgo todos que hacen que el chico desarrolle ese trastorno de ansiedad social que si no es detectado a esa edad, pues posiblemente tenga consecuencias muy graves y serias a edad adulta, pues como comorbilidad con ansiedad generalizada, como te he dicho, depresión y muy, muy, muy cercano, por supuesto, a ideación suicida, ¿eh? Muy, muy relacionado. Me parece un tema de salud mental realmente importante y a la vez también muy dejado, ¿no? Yo no había Ujú, escuchado mucho ni, vamos, ni tan siquiera como alumno yo, nunca jamás había pensado que. Claro, hay diferentes grados, ¿no? Imagino que desde que el que no puede salir de casa porque se lo impide pues, la propia necesidad social, hasta hasta el propio que se enfrenta a diferentes situaciones y son esas situaciones las que le suponen esa activación de ese miedo, ¿no? Imagino que hay diferentes escalas, ¿no? Pues yo me ujú, pongo nervioso o se me activan ciertos miedos, pues cuando me ujú, enfrento a la pizarra, ¿no? Pero claro, eso es, hablamos de, bueno, te quería hablar del estrés y del estrés, ¿no? Porque tenemos esa capacidad, ¿no? De ponernos en alerta, que nos viene ujú, bien, pero claro, cuando se descontrola, cuando vienen con ella de manera, pues, conjunta palpitaciones, sudoración, ujú, bloqueos, también he leído quedarse la mente en blanco. ujú, Es decir, son limitaciones realmente importantes que hacen que no se vaya a poder desarrollar, ¿no? Y que luego, por ujú, supuesto, en el futuro, cuando vaya a querer iniciar algo parecido, pues su cuerpo, lógicamente, pues le vaya a decir, oye, mejor no, porque eso es un peligro, no vamos a asomarnos a esta ventana porque no nos interesa, ¿no? ujú, Eh, yo en la Universidad de Alicante tenemos un grupo de estudio muy bueno, se llama GRIALE, y trata del humor. Trata del humor, es uno de los grupos pues que más ampliamente ujú, trata de humor verbal. Entonces, a mí se me ocurrió, o a mí se me ocurría, que el humor puede ser una de las formas, ¿no? de introducir en la clase a la hora de esto va todo de TCM, ¿no? De ujú, intentar, primero saber lo que es la ansiedad social, ¿no? Luego, saber si el humor verbal puede ayudar de alguna forma. Es decir, podemos identificar de qué forma el humor se puede introducir y cómo lo percibirían los alumnos con ansiedad social. Y luego, sobre ujú, todo, las clases de idiomas, porque es cuando más tienen que enfrentarse a la producción oral y a la producción escrita, ¿no? Es cuando más tienen que dar de sí, cuando más tienen que ejecutar en el cerebro esas acciones de creatividad, ¿no? Y ahí es cuando ujú, entiendo que se pueden producir pues ciertos bloqueos, ¿no? O ciertas cosas que pueden impedir pues, que se desarrolle con normalidad un alumno. Es lo que yo digo, pues si tú estás bien preparado para enfrentarte a un examen, o a una presentación, pues de repente ves que estás incapacitado para hacerlo pues por diferentes motivos, ¿no? Y ya no hablo ujú, del estrés este que tenemos todos, ¿no? De ese nerviosismo que podemos llegar a tener, que puedo tener yo ahora mismo, incluso al hablar contigo, ¿no? Que es el que me ujú, activa, ¿no? El que me alerta, sino es aquel pues que me limita y luego, bueno, pues me lo puedes confirmar tú, pero sintomatología como por ejemplo el fallo de la voz, ¿no? Son cosas que ujú, realmente pues se notan, ¿no? O la sudoración excesiva, son ujú, muchísimos, muchísimos
síntomas que lo que hacen es que encima la gente se dé más cuenta de que estás nervioso, ¿no? Y al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola y va Ujú, generando pues, cada vez pues, una situación más agobiante, ¿no? ujú. De alguna A forma. ver, sí es verdad que es necesario, por lo que me comentas, diferenciar entre lo que es, aunque tiene un mismo elemento común, que es una actividad fisiológica y unas respuestas de conducta un tipo de pensamientos, pero sí es necesario diferenciar entre estrés y ansiedad, ¿no? El estrés es una reacción momentánea, en el momento, es decir, es un descontrol de tu pensamiento, reacción y control de la situación cuando el cuerpo y tu mente están necesitando una gran interacción, actuación para resolver la cantidad de problemas que tienes en el momento. Entonces necesitas un bombeo exagerado de sangre, genera adrenalina, se cortan todos los circuitos, pues bueno, de orina, defecación, etcétera, para preparar el cuerpo para esa superactividad a la que la vas a exponer, ¿no? Hoy en día el estrés, que es uno de los principales problemas también de nuestra sociedad, es principalmente por eso, porque ya el cuerpo está desde que se levanta a un ritmo estresado sin que haya una amenaza verdadera o una necesidad de solución de problemas. Cuando ese estrés pues es en situaciones reales, generalmente el cuerpo está preparado para poder afrontarla, ¿no? Eso es estrés, es decir, una activación, como por ejemplo, ahora me dice, venga, vamos a hacer una entrevista, tal, pum, pum, nos ponemos a hacer la entrevista. Te estresas cuando además tienes que estar con la entrevista, mirando los botones, tu guión, tu historia, hay cierto estrés, pero un estrés que es positivo. Lo malo es cuando tú todo el día estás acostumbrado al cuerpo a ese estrés. No puedes estar todo el día sometido, igual que no puedes estar todo el día lleno de felicidad, no puedes estar todo el día con estrés, no puedes estar todo el día como si estuvieras en una entrevista duradera y continua, ¿no? Ahora es muy distinto la necesidad del momento, de la situación, que es estrés, a una ansiedad. En la ansiedad hay un factor muy diferente, sobre todo que es cognitivo, que es mental, que es la anticipación de la situación. Es decir, una cosa es que nosotros estemos haciendo esta entrevista y puedas estar tú o yo estresado por que es realmente activado nuestros circuitos para contestar, preguntar y que haya un diálogo, a esa sensación que, por ejemplo, puedes tener ayer a la hora de enfrentarte a esa entrevista. Van a ser las situaciones, cómo vamos a llevar el diálogo, qué preguntas para no quedarme en blanco, cómo para acertar en ello, va a fallarme los medios técnicos, no me van a fallar, etcétera, 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 etcétera. Eso es ansiedad y a ti si lo controlamos, estamos alerta y preparados para tener todo bien preparadito para cuando llegue la entrevista sea perfecta, ¿no? Y lo que no hace es activarnos. ¿Qué sucede cuando esa activación es descontrolada y ante amenazas no reales, es decir, ante entrevistas no reales, ante situaciones de exposición en clase no reales, o ante un chico que va a clase todos los días sin saber, sabiendo que no le van a preguntar, pero vaya en alerta o vaya con ansiedad, ¿no? Ese es el problema, cuando hay un descontrol. Lo principal una de las situaciones principales que le preocupa a los chicos o que más le afecta, está claro que son las interacciones sociales en el aula. Primero, a la hora de expresar una lección, de expresar pues el tema, hacer una presentación, etcétera, porque tienen su propia situación, son eje de observación por parte de todos y a la misma vez del profesor. Hay una evaluación del profesor y a la misma vez hay una evaluación pública, un juicio público. Es una situación que anteponerse a ella y pensar todos los posibles escenarios, todo el teatro posible que vaya a suceder ahí, para un chico, para una persona con problemas de ansiedad social, se convierte en una auténtica bomba de relojería. Agotador, ¿no? Entonces, Agotador. ¿y cuál es la repercusión? Pues puede ir desde una anticipación en pensamientos descomunal, ¿vale? Y por tanto, con ello asociado a una evitación, que eso es muy importante, evitar esa posible situación, pues poniendo excusas, me encuentro mal, no quiero ir, me he quedado sin batería,
se ha comido los apuntes mi perro, o 20.000 cosas, 20.000 excusas que generalmente un profesor muchas veces puede ver como totalmente absurdas sin darse cuenta de que detrás puede haber un auténtico problema. Pero cuando es un chico con ansiedad social, generalmente se repiten. La primera, a lo mejor, pues no caes en ella, pero las siguientes se repiten. Es decir, hay una falta de ganas de ir al colegio, al instituto, hay hacer nona, pellas, hay una evitación de la posible situación, ¿no? Incluso llegar a la puerta del instituto y darse la vuelta, ¿no? Y Vale. muchas veces eso puede incluso desembocar en estar en la puerta del instituto y sufrir un auténtico ataque de pánico. Un ataque de pánico, es decir, una hiperactivación de tu cuerpo con unos pensamientos que funcionan solos ya, que tú ya no controlas, sino que van solos, pum, 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 ante los posibles escenarios, con una respuesta fisiológica desmesurada. Estamos hablando de ruborizarse, ponerse rojo, porque claro, hay mayor riesgo sanguíneo ante esa posible activación fisiológica. Náuseas, vómitos, sudoración desmesurada, que se quiebre la voz, despersonalización, mareos, Incluso angustia. bloqueos motores, ¿no? Podría quedar bloqueado, ¿no? También. Puede quedar, es una de las características fundamentales también, el que se produzca un bloqueo, tanto mental como físico, es decir, una incapacidad es decir, satura todo, al final satura tu cuerpo y peta, ¿no? Y luego, pues, hemos visto fisiológico, hemos visto mental y luego, pues, conductual, ¿no? Es decir, que son esas respuestas de evitación, de estar en el aula y sal fulanico a exponer y no querer salir o no poder salir, o de salir y salir corriendo, ¿no? Distintos grados, ¿hay distintos grados? Sí, unos chicos lo llevan de una forma más profunda. No hay un baremo ni unas tablas que digan, este chico tiene ansiedad social aguda, ansiedad social leve, media, etcétera, etcétera. Porque hay situaciones que a lo mejor no se le han presentado nunca y no le dan ansiedad, o situaciones que no se le presentan nunca y se le presenta en ese momento y le produce ansiedad. Hay situaciones que son con amigos y le produce ansiedad, situaciones en el aula que no se la producen. Dependiendo de cómo ellos evalúen el riesgo, el factor de riesgo, y las consecuencias de que puede tener ese riesgo. O incluso las situaciones pasadas, las situaciones anteriores. Si han evaluado que alguna vez ha tenido una situación negativa, si puede prever que le va a volver a pasar lo mismo, aunque no le pase, posiblemente tengan más riesgo. Si eso ha sido una exposición en clase, será eso. Si eso ha sido un contacto con un amigo o con un adulto, pues posiblemente sea eso, ¿no? Entonces, depende ya del chico, depende de la situación, depende de todo eso, ¿no? Pero esas son las respuestas principales: cognitiva, pensamiento, es que esa anticipación y esos escenarios falsos, conductual, evitación, salir corriendo, en relaciones con los demás, cabeza gacha, esconderse, evitar, y luego fisiológica, sobre todo se le ve ponerse rojos, sudoración, nerviosismo, despersonalización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar, yo he analizado un poco a nivel académico lo que existe, ¿no? En los registros de investigación y veo que hay muy poquita, no sé lo que opinas tú, pero veo que hay muy poquita información o muy poquito desarrollo, sobre todo a nivel médico, porque claro, vamos viendo que a nivel médico y psicológico es como va la escala, ¿no? Una vez que a nivel médico y psicológico pues está controlado, puede ir bajando, ¿no? Hacia, por ejemplo, la docencia. Pero si los Ujú, médicos y los psicólogos no están al tanto o no conocen bien la situación o cómo diagnosticar esto, va a ser mucho más difícil que baje, ¿no? Hasta nosotros. En este caso, me voy a poner la etiqueta de lingüista porque es el punto de vista que quiero ujú, mantener, ¿no? Ya te tengo a ti como psicólogo, como profesional y quiero mantener por no meterme mucho, porque mi directora del TFM me dice, te metes mucho en temas de psicología, te metes mucho en temas de psicología. ujú, Me dice, mantén el punto de vista lingüístico que no se te vaya de la cabeza. Pero es ujú. que es realmente interesante, ¿no? Entonces, sí que he encontrado algo, pero ¿te parece a ti que hay poca bibliografía sobre esto? A ver, en medicina te refieres, por ejemplo, en psicología, En en medicina, lingüística. psicología. En psicología tenemos pues los manuales de Vados, tenemos pues los trabajos que se van haciendo
recientemente sobre todo, porque hasta hace muy poco el trastorno de ansiedad social era conocido como la fobia social y no tenía una relación, como pasaba con la depresión, directa al adolescente, no se consideraba como tal. Entonces, poco a poco se va escribiendo más sobre ello, pero básicamente de lo que es el trastorno, de lo que es el problema y de algunas terapias, sobre todo terapias grupales, que son las que funcionan, ¿no? De exposición grupal, es lo que básicamente se tiene escrito, ¿no? Falta muchísima investigación y mucho por hacer, pero claro, es que falta todavía poder hablar directamente con los chicos que tienen estos problemas, estas situaciones, hacer más investigaciones y que además el mundo adulto y el mundo del profesorado y el mundo del médico se lo tome en serio, porque del médico no hay nada, absolutamente que yo sepa no hay nada, porque la forma de tratar el médico esto simplemente de una forma fisiológica, no tienen en cuenta las respuestas pues, de conducta ni las respuestas emocionales. Entonces, ante un ataque de ansiedad, ¿vale? Ansiedad, les da igual si es ansiedad por generalizada, si es ansiedad por social, si es una fobia a las arañas o sea una ansiedad a no poder jugar al fútbol, ¿vale? Es una pastilla para bajar los niveles de ansiedad. ¿Vale? Lo que importa es controlar los niveles aurosales y de tu organismo para que esa ansiedad pues esté controlada, esa desregularización que existe como tal de hormonal, pues se pueda controlar. Y a partir de ahí, mm, el psicólogo si es que puede actuar o puede trabajar o nos llega al psicólogo, ¿no? Con esto no es tampoco hablar malamente de la medicina o tal, porque tiene su misión, pero sí es cierto que no es una cuestión que le esté preocupando ansiedad con la etiqueta de ansiedad social que le esté preocupando al médico. Al médico le preocupa la ansiedad, la pastilla y te derivan en todo caso a salud mental. Le preocupa cuáles son las situaciones que pueden producir un ataque hasta llegar a un ataque de pánico y el descontrol hormonal para darte la medicación que corresponda y tenerte en tratamiento, ¿no? Para tratamiento prolongado para regular las respuestas de dopamina, serotonina, etcétera. Por otro lado, en educación es un tema que es raro que ni siquiera se preocupen por él. Es decir, con todos los problemas que hay en educación, con el montón de chicos que salen, pues ya no solo con problemas de depresión, con problemas lingüísticos, hay muchísimos, ¿no? Con problemas de TDAH, Asperger, pues todo esto, ¿no? Que está a la orden del día y que cada vez salen más, son las principales preocupaciones dentro de la educación. Luego, conductas disruptivas, problemáticas, y bueno, ya si nos podemos hablar en educación de ideación suicida, de relaciones tóxicas, de propia salud mental, es algo que de la educación, pues bueno, todavía va flojeando, va flaqueando y no se le dedica casi que un apartado especial e importantísimo para alfabetizar, para educar en ello y para dar un conocimiento tanto al alumnado como al profesorado como a padres. Entonces, ¿qué sucede en ansiedad social? Pues en ansiedad social hasta ahora, es el típico niño que el profesor evalúa como que no quiere salir a la pizarra o no quiere hacer, o que hay 30 niños más y que si no puede salir, suspenso y otro chico más, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no quieran hacerlo por tal? No, porque no hay un conocimiento. No hay un conocimiento sobre ello. No hay todavía unos manuales, no hay unos protocolos, no hay una base de conocimiento y de investigación de la que se hayan nutrido y porque todavía no ha llegado al aula ni a la formación que recibe el propio profesorado. Entonces todavía queda ese campo, todavía queda por investigar, por avanzar y todavía queda por llegar, ¿no? A los centros educativos con respecto a este problema concretamente, ¿eh? Y es un problema bastante importante porque incapacita muchísimo al chico en su vida social y en sus estudios. Y eso es la base de todo en su vida educativa, ¿no? Correcto, o sea, estamos de acuerdo en que es muy posible que ese tipo de alumnado pues, pueda sufrir limitaciones, ¿no? A lo largo de su carrera, es decir, que ya desde si empieza a infravalorarse o se empieza a sentir
que no es lo suficientemente apto como para llevar a cabo diferentes cosas, oye, pues si yo no me puedo enfrentar a una situación como, por ejemplo, una presentación en clase que puede ser relativamente fácil o no, me puede causar un estrés, pero si hago esa evitación o prefiero no participar o prefiero suspender, es decir, voy acumulando ahí algo que al final me va a repercutir de manera negativa en el futuro, en toda mi vida, ¿no? Ujú. Es un Así problema. es decir, los chicos con ansiedad social van a evitar esa exposición, ¿vale? Van a evitar, y con la evitación de esa exposición van a perderse muchísimas cosas. Y con el refuerzo de esa evitación, mucho más. Es decir, por norma general no puedo salir, y el profesor, pues en su conocimiento, lo que hace es decirle, pues bueno, no puedes salir, pues no salgas. Y al no darle la posibilidad de salir o de trabajar con ese chico en una exposición progresiva para que salga o entrenarlo, para que vaya saliendo poco a poco y vaya rompiendo sus barreras, o no entender por qué le sucede eso, pues va a haber deconstruida su capacidad en el aula de forma por lo menos social. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Puede hacer que vea su propia valía o su propia autoestima justo en el momento en la que está desarrollando, ¿vale? Porque una cosa es la autopercepción y luego otra es la propia valía o la autoeficacia, ¿no? Porque vea que no es eficaz para poder realizar esa parte de sus estudios, pero además que no se vea eficaz para poder relacionarse con otros chicos de su misma edad, y que no se vea eficaz en cuestiones que los demás lo hacen de forma a lo mejor muy fácil. Eso va en detrimento de su propia autoestima, de su propia personalidad, y va construyendo una personalidad que a lo mejor no es real, pero sí es errática. ¿Eso en qué puede derivar? Puede derivar pues, perfectamente en consumo de alcohol, en consumo de drogas. Puede derivar, bueno, bebo alcohol porque es la única forma de desinhibirme un poco y poder relacionarme con otros. Fumo porros porque es la única forma de poder hablar con otra persona, porque neutralizo mis sensaciones y encuentro un bienestar, ¿no? Y si no sucede eso, pues tenemos casos que, por ejemplo, los chicos controlan al 100% lo que le va a pasar durante el día. Es decir, se hace una planificación exacta de cabo a rabo, controlando cada minuto y casi cada segundo de lo que va a suceder en su día a día, evitando aquellas situaciones inoportunas o que no se produzcan. Es decir, siempre la misma ruta, el mismo camino, los mismos amigos, las mismas palabras. Si un día hay una exposición, a lo mejor un chico con ansiedad es capaz de afrontarla porque la trae preparada de clase, con puntos de casa, con puntos y comas. Sale, no mira a nadie, expone pa, pero como al profesor le dé por hacerle alguna pregunta que se salga un poco de lo que tiene estudiado, es capaz de salir corriendo o bloquearse, Sí. ¿vale? Si se sale fuera de eso. Era trágame. Eh, Sí. entonces es un detrimento total de su vida. Además, deteriora sus relaciones, y hay un elemento que también está muy relacionado. Se convierten en la diana perfecta para ser víctimas de bullying. Son chicos introvertidos, chicos que no se quejan, que no son capaces de decir que no. Y son chicos que generalmente suelen sufrir abuso por parte de los demás, ¿no? Entonces, por supuesto, un chico con ansiedad social se encuentra frente a una vida deteriorada, y lo peor de todo es que se piensa que esa es la forma correcta de vivir, y que como él está viviendo, que no conlleva ningún tipo de problema, y se acostumbra a un hábitat que para nada tiene por qué ser normal, ¿no? Entonces, ciertamente, se encuentra con una vida mucho más difícil que otros chicos, ¿no? Ya. Em, Dentro de esto, a ver, te quería pedir Ujú. hacer una pausa técnica porque me dice que va a dejar de grabar en 2 minutos. Vale, no te preocupes. Entonces, si me dejas hacer una pausa técnica para Sin reiniciarlo, problema. no sé por qué, y te aviso en un correo enseguida, ¿vale? Para Perfecto, no te preocupes. ¿vale? Dame 2 minutos solo, por favor, perdona. No te preocupes. Gracias. Vale, pues a ver, yo soy un fanático del humor, ¿no? Ujú.
A mí todo lo que es el humor me encanta, pero me encanta aplicarlo, el humor y la ironía, ¿no? En la vida diaria, ¿no? De hecho, yo pienso que para saber cómo está una persona anímicamente, pues siempre puedo tirar un poco de ironía, de humor, para ver cómo lo percibe, ¿no? Y si veo que responde bien, pues digo, bueno, pues igual hoy es un buen día, ¿no? Me pasaba mucho con mi abuela, que se levantaba siempre la pobre quejándose, ¿no? Y yo ya pues al tercer, cuarto día le digo, abuela, tú no estarás embarazada, ¿no? Y claro, el humor lo tratamos mucho como un contrato, ¿no? Es decir, yo te propongo algo, es como un guión, yo te pongo un guión, pero tú tienes que saber recogerlo, ¿no? Ujú, Entonces, claro, mi abuela tardaba unos instantes ahí Pero yo cómo voy a estar embarazada, y soltaba la carcajada y la risa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces yo ujú, digo, vale, pues hoy es un buen día para ella, ¿no? Es un día que se ha levantado mal, pero es un buen día para ella. Y era como mi manera de calibrar, ¿no? Y con mis estudiantes también lo hago mucho. El otro día, por ejemplo, el ejemplo más reciente que tengo, una primera hora en un primero de bachillerato y bueno, pues digo, esta clase está muerta, ¿no? A ver cómo la levanto yo ahora para dar una buena clase, que me he preparado, que tengo ganas, que vamos, que yo voy ahí a comerme el mundo, ¿no? Y me encuentro pues con 22 pobres chavales que se acaban de levantar un martes a las 6 de la mañana o a las 7 y que lo último que quieren es que venga un tío aquí a darles la hora ujú, y les digo, venga, que os voy a contar un chiste. Y ya de repente veo que algún ojo se abre, ¿no? Y la verdad es que no tenía ningún chiste preparado, pero al final dije, ya cuando tenía la atención de todos, dije, bueno, digo, no os voy a contar este chiste porque probablemente acabaría en jefatura de estudios y no me apeteció, ¿no? Entonces ya se ujú, quedó ahí la intriga de qué era ese chiste, ¿no? Si lo contará algún día o no lo contará, o si era un chiste verde, o si era un chiste negro, o si era un chiste de yo que sé qué color, ¿no? ujú, Entonces, siempre son formas de ir pues tirando un poco, ¿no? Probando un poco, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, yo te preguntaba, o sea, yo te pregunto, ¿es posible que igual que existe medicación, ¿no? Que entiendo que será muy necesaria, ¿no? Para niveles de ansiedad muy altos, ¿a ti qué te parece que se plantee el humor? Quiero decir, esa sensación de terror, de miedo que puede sufrir una persona con ansiedad social que de alguna forma a través del humor, no digo directamente como una medicina, ¿no? Pero que a través del humor se pueda controlar mucho mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tienen que hablar, yo soy profesor de inglés, cuando tienen que hacer un speaking, cuando tienen que hablar delante de clase, pues yo siempre les doy la opción, oye, pues te puedes grabar, puedes venir en un patio, tú hazlo como tú, como más cómodo te encuentres, ¿no? ujú, Y así se maneja muchísimo mejor la clase. Pero claro, yo digo, hay diferentes ámbitos. En este caso, por ejemplo, estoy especializándome en el español como lengua extranjera, ¿no? En cómo enseñarles a los extranjeros nuestra lengua. Entonces, veo dos formas distintas, ¿no? De introducir el humor. Una es en la clase regular, en la clase de español como lengua extranjera, ¿no? Lo importante que sería introducir el humor. Yo creo que no solo sería bueno para los que sufren ansiedad social, sino para la clase en general, que haya un buen ambiente, ¿no? Que me sienta como con mis camaradas aquí, ¿no? Venga, vamos a reírnos, vamos a cometer errores y vamos a aprender aquí, que es un poco la actitud que hay que tener en una clase de idiomas, ¿no? Vamos a equivocarnos como marranos y vamos a salir de aquí riéndonos y habiendo aprendido que este error vaya gamba, he metido la pata hasta el fondo, pero este error ya no me vuelve a ocurrir, ¿no? En lugar de crear pues ese drama, ¿no? De, madre mía, qué error que he cometido, qué van a pensar de mí, yo aquí no vuelvo a esta clase porque ya me van a etiquetar de esta forma o de esta otra. Y luego, la otra cosa que también me llama mucho la atención es la certificación de idiomas, ¿no? Eh, ujú, yo soy de la Comunidad Valenciana y ahí, bueno, pues nos tenemos que certificar, o si queremos, ¿no? Del valenciano, ¿no? De la lengua valenciana, del nivel C1. Y me llamaba mucho la atención cómo cuando íbamos todos, éramos un poco pues como unos corderitos, iban todos los examinadores ahí, y yo digo, es que esto me está creando una ansiedad, o sea, solo el hecho de tener que lidiar con 150 personas, o sea, me recordaba mucho pues como al selectivo, ¿no? A la selectividad o algo así, ¿no? Le digo, pues para una prueba de idiomas, quizás este no es el ambiente más cómodo, ¿no? Quizás el ambiente más cómodo no es que tenga
a, pues no sé, pues 100 personas a lo mejor, que tenga dos examinadores detrás escuchándome, uno delante. Es decir, creo que son, y te quería preguntar a ti, creo que son motivos por los cuales se pueden despertar esos grandes esa gran sintomatología en alumnos con fobia social, ¿no? Claro, ¿cómo le niego yo a un Ujú, alumno con fobia social, primero, su derecho a aprender, y luego su derecho a certificarse, porque es que vivimos en una sociedad en la que te tienes que certificar, aprender está muy bien, pero te tienes que certificar también, ¿no? Entonces, ujú, claro, en la clase entiendo que el humor se puede introducir, el humor verbal, de diferentes formas y a nivel más controlado. Sí que es cierto que decía una profesora mía que el humor no tiene límites, que los límites los tiene la persona a la que me refiero, ¿no? A la que le estoy dándome, a la que le estoy contando eh, ujú, esa pieza de información, ¿no? Entonces, claro, entiendo que sí que hay que tener por ejemplo, leía que en estudiantes con ansiedad social, si por ejemplo se introducía una viñeta o se introducía algún tipo de chiste en el que una persona salía perjudicada, podía entender a familiarizarse con esa persona, es decir, a ponerse en el lugar de esa persona ujú. en lugar pues de coger el chiste, ¿no? O reírse o aprovecharlo, ¿no? Entonces, claro, el humor verbal es algo muy importante y yo te pregunto, ¿tú crees que, volví a la pregunta, esa ansiedad, esa sensación, eso que puede llegar a sentir que es tan abrumador, que es tan incapacitante, ¿tú crees que el humor de alguna forma, es decir, pasar de un estado mental tan sumamente complicado a la carcajada, es decir, si yo Ujú, consigo facilitarte ese traspaso esa mm. migración, ¿no? de ansiedad a humor, ¿tú crees que es beneficioso para el estudiante? A ver, has tocado un montón de puntos, un montón de cosas. A ver si puedo ir aclarándote una por una un poco lo que has comentado, ¿no? Has comentado lo de la viñeta, lo de el humor. Bueno, hay una cosa, hay una cuestión fundamental. Primero, que el melón que estás abriendo, que tú estás abriendo en tu TFM, si hay pocos escritos e investigados sobre la ansiedad social, imagínate sobre la ansiedad social y una forma de combatirla, entre comillas, a través del humor. Es decir, no hay nada, no te puedo dar una respuesta científica que te diga que el humor te pueda servir, ¿vale? Científica no te lo puedo asegurar, con resultados clave de que se haya cogido a un grupo de chicos, se haya trabajado en un humor con ellos, se haya expuesto a situaciones y que luego se haya enfrentado a un examen o una prueba y haya sido mucho más positivo. Como datos no te puedo decir. Ahora, profesionalmente y por lo estudiado, visto y mi sensación es que efectivamente puede ser una herramienta súper efectiva, muy efectiva. Puede ser una herramienta brutal, pero sí habría que especificar varias cosas importantes. Creo que sería igual de importante podría ser hacer drama, hacer llorar o cualquier tipo de representación escénica que te implique introducirte y meterte en un papel que te despersonalice de tu propia situación conflictiva y estés adaptando un rol diferente al de ese estudiante que se va a enfrentar a esa prueba. Es cierto que a través del humor se produce incluso una mayor podríamos decir, segregación positiva de dopamina y de buenas sensaciones en las que se puede apoyar el chico o la chica, e incluso de que le puede permitir ejercer un humor negro y reírse incluso de él mismo, y con eso hacerlo de una forma positiva, que es olvidarse al fin y al cabo de la situación que está por venir o que está por sufrir o a la que se tiene que exponer, relativizarla, quitarle importancia, quitarle hierro y simplemente ponerse en la situación, en el momento, disfrutarla a través de ese momento que te pasa de ser de conflictivo a ser un momento, pues, de gozo, ¿no?
Pero es de cierto que también está el tema de un factor ahí terapéutico que se habla del momento de cuando se hacen exposiciones, que es el elemento de distractorios, de distracción, es decir, de refocalizar la atención, que es para lo que puede servir el humor. Es decir, el chico que va directamente o la chica que va directamente, vamos a poner en tu caso, lo que estás comentando, a una prueba de evaluación de idiomas y tal, donde tiene un jurado, 15 personas directamente mirándola a la cara y tal, que es como al final, como si pudiera ser una representación escénica, un teatro donde están mirando 200 personas, ¿no? Pero el que está mirando a esas 200 personas, está actuando para esas 200 personas, no está mirando a esas personas. Está metida en un papel que sabe que no es él y que cuando salga de allí va a volver a ser la otra persona y ese personaje se queda en ese momento y en esa situación y no tiene repercusión luego para su vida, ¿vale? Porque se lo ha dejado allí. Es muy distinto cuando tú te metes en un papel que vas a exponerte a una prueba o vas a ejercer el humor y tal, pero resulta que sí puede tener una repercusión para luego, para tu vida, ¿vale? Bueno, eso por un lado puede ser positivo, por otro lado puede ser negativo, pero lo que sí es muy positivo es que se utilice como elemento distractor. Voy a una prueba de idiomas y mi cabeza está en, hay 15 personas ahí mirándome, focalizando la atención conmigo, qué mal lo voy a hacer, voy a fallar, no sirvo para esto, estoy súper nervioso, me va a salir fetal, porque además en esos momentos todo es, tu cuerpo te está pidiendo salir corriendo de allí. Y al pedir que salgas corriendo de allí, ¿vale? Tu cerebro busca todo el tipo de excusas posibles para no afrontar la situación y para que te ratifiquen la decisión de salir corriendo. Pues soy un desastre, no valgo para nada, no me va a servir esto para nada, yo para qué quiero hacerlo, y soy patatín, soy patatán, eso sumado a tu baja autoestima y tal. Volvemos otra vez a una bomba de relojería. En ese momento, en terapia, terapéuticamente, ¿qué se hace? Se le dice al chico o a la chica que cuando esté percibiendo, se le haya entrenado en ese tipo de pensamientos, pues focalice en elementos que puedan distraer esos pensamientos. Es decir, pues estás allí y estás viendo la chaqueta tan hortera que lleva ese tipo, te echas una risa por dentro y acabas de lanzar al precipicio el pensamiento que tenías ahí. Y acabas de borrar la situación imposible que se iba a dar, que solo estaba sucediendo en tu cabeza, porque has focalizado en otro pensamiento distinto. ¿Dónde se habrá comprado esa chaqueta? Qué horrible es, pero cómo no le da vergüenza salir con ella, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, eso Eh, es muy fácil de decir porque a mí me recuerda mucho al típico consejo que decían, a ver, yo me he certificado en muchos idiomas, ¿no? Entonces me decían, pues imagínate los desnudos, pero yo decía, pero estoy tan nervioso como para ujú, imaginarme yo o sea, como para sacar yo fuerzas de dentro como para imaginarme los desnudos, ¿no? Ojalá pudiera, ¿no? claro. Pero vamos, ahora mismo lo que estoy es, pues lo que tú dices, ¿no? Pues queriendo salir de aquí, ¿no? En cuanto pueda y luego, a ver, yo entiendo que cuando me preparo para una certificación, bueno, pues he hecho un curso, he hecho una preparación, sé a lo que voy, ¿no? Pero claro, me sentiría extremadamente frustrado si me tengo que enfrentar, por ejemplo, porque hay cuatro destrezas, ¿no? Las de producción, que yo creo que son las más complicadas. No sé qué piensas tú, pero por ejemplo, la producción escrita y la producción oral, en la que te tienes que enfrentar a un monólogo y a un diálogo, ¿no? En una lengua que no es la tuya y además que tienes ahí esa mochila que es la ansiedad social que te está tirando hacia atrás todo el rato, ¿no? Entonces, Ujú, claro, ¿cómo consigues luchar contra eso? Entonces ujú, claro, a nivel de certificación sería muy difícil, pero oye, ¿por qué no introducir algún tipo de... Y esto es igual un poco ingenuo por mi parte, ¿no? Pero ¿por qué no introducir un pequeño protocolo de introducción al alumno o al aprendiz a la prueba, ¿no? Pues mira, pues te vamos a una pequeña explicación, un pequeño chiste, sabemos, o sea, tenemos diferentes formas de analizar el humor verbal, ¿no? Entonces, un pequeño chiste, una pequeña mirada cómplice, algo que haga pues esa chispa, ¿no? Que te haga relajarte un ujú, poco, ¿no? Sobre todo si es a través del humor, que es lo que yo estoy estudiando. Claro, en clase lo podemos dominar mucho mejor y yo lo domino muy bien porque conozco a todos mis alumnos, ¿no? Y mis alumnas. Pero claro, cuando me enfrento a una certificación, ahí voy
pues a la Ujú. cara directamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo, El cómo? alivio, el alivio cómico funciona, ya lo hacía John Ford en su cine, un cine totalmente social, dramático, y utilizaba siempre el alivio cómico para rebajar la tensión. El alivio cómico funciona justo en el momento, en la situación de mayor tensión, en una explicación, trance y atención. Ahora, en una exposición es bastante complicado utilizar sin haber hecho antes, y fíjate lo que te voy a decir, que era lo siguiente, el siguiente paso que venía, que es fundamental en el tema de la ansiedad social, sin haber hecho previamente un entrenamiento. Es decir, tú puedes utilizar el humor si quieres, puedes utilizar el teatro es una herramienta fundamental terapéutica. Al final puedes utilizar una terapia de grupo, ¿vale? Es decir, que es ponerte delante de los demás y trabajar con esos chicos con ansiedad social, haciendo primero una aceptación en grupo, creando ámbitos de humor, ámbitos de interpretación o haciendo cualquier actividad que te pueda servir preparatoria para esa prueba. Pero sí es necesario el tratamiento certificado como tal y validado para pues, saber afrontar y controlar situaciones de ansiedad social, no para curar, porque cuando tienes ansiedad social no se cura para siempre, sino que lo que haces es aprender a controlarla, ¿vale? Es el trabajo de entrenamiento y de exposición. Si no hay un trabajo previo, difícilmente vas a poder llegar a una situación, por mucho que domines lo cómico o el humor, y vas a poder afrontarla. Si tú te dicen, imagínate la gente desnuda, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque es muy difícil, porque estás poseído por la respuesta fisiológica y por el pensamiento. Pero si tú has tenido 10 sesiones anteriores para aprender a controlar esa respuesta fisiológica, saber reconocer los síntomas cuando lo estás sufriendo en ese momento, saber que estás sudando por eso o estás sonrojado, pero sabes que es una respuesta normal de tu cuerpo, sabes que tienes un pensamiento y que es el normal que estás viviendo en ese momento, saber controlarlo, reprimirlo o sustituirlo por otro positivo o de humor, porque lo has entrenado progresivamente anteriormente, que es muy importante decir, poco a poco, no que te expongan a 15 personas el primer día de sesión de terapia, sino que empieces a contarle tu historia o tu tema o la pregunta verbal, escrita o tal a un señor, y el día siguiente a dos, y el día siguiente a tres, y así consecutivamente para entrenar. Y si ves que no puedes, el humor puede ser complementario para fortalecer justamente ese momento que estás viviendo y para desarrollarlo en esas sesiones o terapias de grupo que te van a permitir avanzar más rápido y te van a permitir quitarle hierro a la propia situación que estás viviendo. Pero es fundamental que previamente primero haya habido una detección, es decir, que sepamos que el chico realmente tiene ansiedad social y ese es su problema y no es otro su problema. Y luego que trabajemos con él. Es decir, es muy normal que en el aula te encuentres un profe que te dice, este chico no puede salir a exponer en clase. Y le preguntes, ¿qué es lo que has hecho para que no salga? Dice, pues yo le digo, mira, chaval, no te preocupes, quédate conmigo aquí y no salgas y tal, me lo entregas escrito y tal, porque yo veo que le está pasando mal, dice el profesor. Vale, pero le estás privando de la oportunidad de hacer una exposición y además le estás privando de desarrollar un recurso que la próxima vez que le vuelva a suceder, a lo mejor no da contigo o da con otra persona y tiene que hacer la exposición realmente o está suspenso. ¿Qué hacemos ahí? Yo siempre aconsejo una exposición progresiva, es decir, edúcalo para desarrollo el tema y primero se lo cuento en mi habitación al muñeco que tengo allí y hago como si el muñeco fuera una persona de verdad y desarrollo mi tema y primero me lo hablo a mí y quito mi vergüenza a mí mismo. ¿Vale? Luego se lo cuento a mi hermano que esté allí delante, luego se lo cuento a dos amigos, luego se lo cuento al profesor en privado, luego se lo cuento a un grupo de 6 amigos y luego ya, si me veo fuerte y capacitado, pues se lo expongo a toda la clase. Y eso es progresivo. Si además en eso consigues aliviarlo con el tema del humor, de reírte, que el humor al final te va a servir para reírte de ti mismo en una situación de ese tipo, de quitarle hierro a la posible situación, a borrar situaciones que a lo mejor no se desarrollan como tal, perfecto, perfecto. Pero como tal sirve, pero con un entrenamiento.
Creo que sirve, pero con un entrenamiento. ¿Te parecería contraproducente, igual que ahora tenemos dictámenes, por ejemplo, para todo tipo de alumnos, ¿no? ¿Te parecería contraproducente que hubiese un dictamen, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, de un alumno con fobia social? Es decir, que tuviese una forma específica de evaluarse. Siempre que hay un dictamen, pues bueno, hay una metodología, ¿no? que vamos siguiendo, ¿no? Con diferentes alumnos. ¿Te parecería eso algo correcto? Una forma de proceder. Es decir, tenemos un niño, tenemos un adolescente que No, tiene... no, yo estoy seguro yo estoy seguro que se necesita una pequeña, a ver, las adaptaciones curriculares son para chicos con un diagnóstico específico, ¿no? No todos los chicos entran dentro de la adaptación curricular, son aquellos que además tienen, pues bueno, un diagnóstico por parte de psicólogo, psiquiatra, es un trastorno específico, concreto, eso está por normativa, por ley de cada comunidad autónoma, pero luego sí es verdad que hay algún tipo de diagnósticos que no cumple estos requisitos que te comento, pero si se realiza en el aula por parte del equipo de orientación un tipo de adaptación no curricular, pero sí de aprendizaje, ya sea de desarrollo de sus propios recursos o de adaptación de los conocimientos adquiridos. ¿Vale? Por otro lado, es decir, que llegue a los estándares necesarios de adquisición de conocimiento, aunque sea a través de otra fórmula o de otra manera, pero estos chicos, por supuesto, necesitarían dentro de sus dificultades, igual que el que tiene dislexia o tiene cualquier otro tipo de circunstancia, es un trastorno y necesitarían, por supuesto, un tipo de adaptación. Claro que sí, una adaptación, si no es curricular, una adaptación de enseñanza, de contenido, etcétera, o un planteamiento específico que luego al final es muy fácil porque nada más que unos talleres y un fortalecer ciertas habilidades en el desarrollo y una aceptación social por parte de iguales que estén sufriendo lo mismo, se produce un incremento estupendo de aciertos y de cambios espectaculares que posiblemente no se producen en problemas como pueden ser un autismo, un Asperger o algo así, porque están mucho más cristalizados, son mucho más genéticos, mucho más arraigados en la persona, son mucho más complejos que un trastorno de ansiedad social que al final está muy determinado por el propio ambiente, la exposición que ha tenido, las emociones que le han transmitido al chico, etcétera. Con cambios de ambiente, de actitud, talleres, etcétera, etcétera, un chico fácilmente puede evolucionar y cambiar muchísimo en este tipo de problemas. Y un cambio, a ver, que afecta no solo a él, sino al entorno también, que sepa de lo que va el tema y tal. Es difícil, pero es muy posible y se hace mucho avance con estos chicos. Necesitarían tener una mínima adaptación, por supuesto que sí. ¿Y Pues, crees que eso ocurre actualmente? no, 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 para nada, no está ocurriendo. No Ah, está vale, vale. ocurriendo. Yo No estoy de está acuerdo ocurriendo. contigo, estoy de acuerdo contigo. No está ocurriendo porque, te vuelvo a comentar, los propios profesores no saben ni siquiera lo que es el trastorno de ansiedad social, ¿vale? Eso pasa desapercibido. Cuando un chico, además, siempre hay un estigma muy arraigado en este problema. Un estigma muy grande, porque cuando él lo cuenta que se siente mal, se siente tímido o tal, primero el adulto le quita a hierro al asunto. Por tanto, le quita valor y tira al chico por tierra, su sentimiento no valida lo que le está pasando. A los compañeros, si no es el chico capaz de arrimarse a los compañeros y hablar con ellos, ni mucho menos va a ser capaz de pedir ayuda. Por tanto, sigue interiorizando el problema, lo sigue ocultando, no queda visibilizado. El adulto le dice, eso es cosa de la adolescencia, lo que eres un chico tímido. A los compañeros no le cuenta nada porque si le cuenta algo, lo aíslan socialmente más todavía de lo que está ya aislado. Se lo traga el chico para adentro y no se dice. Entonces, hay un montón de chicos que van deambulando por ahí, por los institutos, que tienen ansiedad social y no se llegan a detectar. Por eso un proceso de evaluación es súper necesario para conseguir ver a estos chicos. Y por supuesto, unas medidas de adaptación al profesorado, que pasa muchas horas con ellos, que sea capaz de darse cuenta de ciertos síntomas o de ciertas manifestaciones de conducta que no son normales. Un chico que abusan de él o tiene bullying o se meten con él. Un chico que es incapaz de relacionarse socialmente con otros. Un chico que no es capaz de exponer la lección, un chico que es tímido y no da problemas, un chico que muchas veces te encuentras que es capaz de faltar o que se pone muchas veces malo y no viene a clase. Posiblemente esté desarrollando ese tipo de problema, ¿no?
Y no hay un conocimiento, ya digo, porque no se ha llevado esto nunca al aula, no se ha llevado a que lo conozcan, no se ha informado a profesores y siempre se ha tenido eso, pues el típico que son cosas de la edad, ya espabilará cuando crezca. Claro, parece difícil por parte del profesorado también, en caso de identificar algún trastorno o por lo menos tener sospecha, trasladar la orientación, que orientación lo traslade a los padres. Parece como un camino muy difícil, ¿no? De seguir en caso de que sea el profesor el que tenga algún tipo de sospecha, ¿no? Porque claro, ¿cómo le dices? Mira, pues pienso que tu hijo puede tener o puede Ujú. presentar algunos rasgos que podrían ser compatibles con este tipo de ansiedad, ¿no? Bueno, Eh, lo primero es que el profesor conozca el problema. claro. Es decir, que lo conozca, que no se quede con la idea de este chico es tímido, no quiere salir a pizarra. Eso es lo primero. Es decir, que conozca que eso puede ser un problema realmente. Que hay un problema y que hay un trastorno relacionado con eso. Empezamos por ahí. Si el profesor no sabe eso, si no lo sabe tampoco el alumnado, si no hay una alfabetización que rompa esas barreras, es muy difícil que ni siquiera salte la alarma porque pueda haber un problema, porque puede haber un problema mayor, ¿no? Muchas veces no es detectar o estar pendiente o tal, sino conocer el propio problema. Igual que tú, pues, estornudas, dices, pues bueno, mínimo, mínimo sé que es un resfriado o que puede ser un resfriado. Luego ya puede venir a más, puede ser de garganta, puede ser una neumonía, puede ser mil historias, pero mínimo sabes qué es eso. Mínimo, mínimo saber qué es la ansiedad social, que es un problema que incapacita para desarrollar su vida diariamente a un joven o un adolescente por un miedo excesivo a situaciones sociales que le producen un bloqueo. Exponer en clase, hablarle a un adulto, reclamar una nota. Oye, que yo no estoy de acuerdo con esto, revisión de examen, lo que sea, ¿no? Que al final son estos chicos que, oye, es que resulta que están estos chicos tan callados, es tan bueno este chico que no da ni un solo problema y tal. Entonces, empezar por ahí, que el profesorado lo conozca y que el alumnado también, porque luego las conductas de ayuda pueden ser mutuas. Ese es lo importante. ¿Más trabajo? No, porque ya dependería de la unidad de orientación. En cuanto el profesor detecte algo, oye, mira, la unidad de orientación, que es importante que ellos trabajen en eso, porque el profesorado ya tiene suficiente con lo que tiene. Es decir, no tiene por qué ponerle solución, ni implementar una medida específica para ellos, ni tal, sino pasarlo al sistema de orientación y que el orientador sea, en este caso, quien implemente aquello que crea más adecuado para el aula, para el chico, para el profesor, o sea, reúna con el profesor y le diga las medidas que debe de tomar. Es simplemente eso, un conocimiento, ya en este caso, mínimo para saber por qué un chico no quiere enfrentarse a un examen escrito, oral o lo que sea. Es decir, porque se produce ese bloqueo, que no es una tontería, sino que es una respuesta del organismo pura y dura, incontrolada por el chico. De acuerdo. De cara a certificar un idioma, de cara a yo poder decir, pues mira, eres apto, eres competente en este nivel de esta lengua, realmente hay miles de formas, ¿no? de evaluar, ¿no? De hecho, cada institución tiene la suya propia, ¿no? ¿Tú crees que habrá algún momento en el que, por ejemplo, ya no solo la ansiedad social, pero sino todo este tipo de enfermedades mentales tendrán cabida, al igual que cuando vas a matricularte en un examen te preguntan, oye, ¿tienes algún problema de dificultad auditiva o visual? ¿Necesitas que te hagamos... ¿crees que por ahí va un poco la solución o la solución la tiene que conseguir por sí mismo la persona afectada, ya sea pues con psiquiatras, con psicólogos, con ayuda del Ujú. exterior? Quiero decir, hay una parte de la sociedad, en lo que yo me refiero a idiomas, está esa parte académica en la que podría echar una mano o debería echar una mano. ¿Es posible? ¿Lo ves en un futuro posible? A ver, se está trabajando para ello, se intenta trabajar para ello, pero sí es verdad que no hay un plan gubernamental ni estatal que solidifique o que arraigue esto que estamos hablando, que le dé entereza y le dé cohesión. Pero sí es verdad que cada vez hay una mayor concienciación, hay mayor número de estudios, hay un mayor trabajo, mayor avance, y sí es verdad que cada vez intentamos estigmatizar menos a la persona que le sucede esto. La primera responsabilidad de una persona es pedir ayuda, ¿vale? Porque una persona con un problema, un trastorno tal, o cualquier situación, ya sea ansiedad, ansiedad social, cualquier otra cosa, para ayudarse lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Y luego la sociedad tiene que estar preparada para saber ayudar.
¿vale? Ya no solo los profesionales, sino que hablamos desde padres, desde entorno, desde amigos. Un chico con ansiedad social difícilmente va a poder solucionar nada en su vida si el entorno que tiene es totalmente hostil y no entiende lo que le está sucediendo. Es decir, empezamos por un punto primero que es la alfabetización. Es decir, el conocimiento en salud mental para que la sociedad acepte a cualquier persona con un problema o una situación difícil de inestabilidad en su salud mental y la acepte como cualquier otra persona en esta vida, solo que con unas condiciones diferentes, pero no tiene por qué estar despreciado socialmente. Primero tenemos que buscar la aceptación social para que esa persona se sienta válida en el mundo, entendida, y en cuanto te sientes entendido, puedes pedir ayuda, ejercer derechos y obligaciones. A partir de ahí, es verdad que el sistema educativo, idiomas, universidades o lo que sea, tiene que intentar adaptar, con la LOMLOE vemos que hay una gran apuesta por la integración total, ya no hay segregación, ya no. Buah, sí, sí, sí. Entonces está buscando la integración y las adaptaciones curriculares a este tipo de chicos según sus circunstancias. Lo que pasa es que las circunstancias son tan amplias, el DSM de diagnóstico de problemas de salud mental en adolescencia ha aumentado y engrosado tantísimo con un montón de niveles distintos de TDAH, de Asperger, etcétera, que son tantos los problemas que se están acumulando entre los chicos en la adolescencia, que es que ya hasta parece que no hay chico que no tenga un problema, ¿no? Entonces, abordarlos a todos y llegar a todos es súper complejo, es muy complicado. Pero sí es verdad que se están produciendo adaptaciones, pues, ¿qué te digo yo? Como la dislexia, ¿no? Que se le da un tiempo diferente a los chicos para examinarse, etcétera, ¿no? O como son adaptaciones, pues, por ejemplo, físicas, pues dificultades de visuales, de lenguaje, etcétera, que también se están produciendo, ¿no? Otro tipo de herramientas o adaptaciones de los exámenes para estos chicos. O con la LOE se está adaptando los contenidos para que no todos tengan que salir con la misma nota o la misma cantidad de contenidos, pero sí adquirir por lo menos los conocimientos básicos, ¿no? Entonces, A ver, se va, sí. se va trabajando en ello. Se va trabajando en ello y me consta que hay mucha saturación, que hay muchísimos problemas, muchas circunstancias, porque al final en un centro muchas veces no son los problemas de salud mental solo, sino que son los problemas de desadaptación en la familia, de problemas sociales, de problemas de consumo, de problemas de rebeldía, de problemas de todo tipo. Son algunos tan sobresalientes que impiden trabajar en otros, ¿no? Como en este caso puede ser la ansiedad social. Entonces, poco a poco, es verdad que la sociedad se va concienciando y va por lo menos normalizando que haya un problema de salud mental. Es muy importante que un padre, cuando mande a la herramienta, aquí en Andalucía se llama PASEN, a la herramienta para notificar un problema de su hijo, no ponga la excusa de que mi hijo tiene gastroenteritis y le diga, mira, mi hijo no se siente bien, tiene un problema emocional, de salud mental o tal, porque hay un estigma, no va a ser que digan, es que este niño no está muy bien para estudiar ni nada de esto, ¿no? Entonces es importante normalizar y validar eso para que la gente se pueda decir sin miedo lo que le está pasando y puedan recibir la ayuda adecuada. Entonces el primer paso es por ahí, que todavía nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, nos queda mucho por hacer. Pero sí se puede, lógicamente, adaptar luego todos esos contenidos, esas pruebas de acceso, esas pruebas de idioma a las circunstancias de cada persona. De hecho, se va haciendo, no es lo mismo la educación antes que ahora. Antes te lo estudiabas todo de memoria y si tú tenías otro tipo de capacidades, o eras creativo, o eras artístico o tal, no tenías tu hueco donde estudiar o desarrollarte. Hoy, afortunadamente, empieza a cambiar todo eso. La esperanza es que existe porque lo estamos demostrando ahora. Que es muy lento, también es cierto, que necesitaríamos hacer avances más rápidos e importantes, ¿no? Pero sí se trabaja por ello, a mí me consta que sí se trabaja por ello. Me gusta mucho, te compro mucho una cosa que me has dicho que de hecho no sé si va a cambiar la estructura de mi TCM, es el tema del teatro, ¿no? El tema Mm, de ir exponiéndose poco a poco, ¿no? Que ujú. creo que es una muy buena idea. Igual el teatro y el humor, igual puedo buscar algo por ahí que trabajen juntos, ¿no? Como forma de ir exponiéndose poco a poco, ¿no?
Ujú. y hasta Incluso la propia comedia, el propio humor, los propios monólogos, la propia forma de decir, al final, si lo que quieres es utilizar el humor, utilízalo de la forma que tú creas que es correcta, adecuada o que mayor utilidad se le puede dar, ya sea fabricando chistes, fabricando sketch, fabricando situaciones cómicas, situaciones que incluso se puedan luego grabar para redes sociales, haciendo pequeños vídeos de cualquier forma. Pero eso sí, sí es indispensable que sea como sea o como desarrolles el humor, sea entrenado. Es decir, lo utilices en las sesiones de entrenamiento. Y si quieres, pues desde un chico que no es capaz de hacer algo en idiomas, pues poner un chiste o hacer un monólogo en el idioma que corresponda, pero entrenándolo en humor y entrenándolo, pues primero hacia él mismo, hacia el propio espejo. Es cierto que si tú devuelves al espejo una sonrisa, el espejo te devuelve la sonrisa, por tal se crea un ambiente favorable, un ambiente positivo. Si tú delante de un grupo de trabajo, muy importante trabajar en un grupo de trabajo, no en la comedia en una sola persona, sino en un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo, ese chico es capaz de hacer reír a otros chicos, está matando dos pájaros de un tiro, está siendo capaz de exponerse delante de los demás, romper su miedo escénico y controlar su ansiedad social y a la misma vez está siendo capaz de hacer reír a los demás. Por tanto, reafirma de forma doble su valía y su capacidad de afrontar los problemas. Entonces le estás creando situaciones anteriores de éxito, que van a reafirmar su pensamiento cuando llega a enfrentarse a la prueba de idiomas, de que tiene situaciones que ya han sido positivas y que han sido efectivas. Entonces, hay un historial de éxito detrás y no de fracasos. Entonces, hay ya un cimiento donde a lo mejor, pues puede que a lo mejor llegue y ese día la cague, que hay pues, muchas posibilidades, pero no va a ser una derrota definitiva. Y si sigue con un poco de entrenamiento, pues posiblemente la siguiente lo haga bordado y pueda hacerlo fenomenal y se convierta, además, en esto se da un efecto pues, casi enfrentado de rebote, de que ese tipo de chicos al final terminan convirtiéndose en auténticos monologuistas y auténticas personas del medio con una gran capacidad de comunicación. Hay una chica, por ejemplo, aquí que yo he visto, con la que he trabajado el documental de Ansiados, que es el documental de ansiedad social en el aula. Esa chica, pues no era capaz de pedir ayuda, de hablar en el aula, de hablar con un compañero o tal, y ahora somos incapaces de hacer que se calle. Es decir, que le encanta participar en todas las exposiciones en público, tal. Ha visto tan reafirmada su posibilidad de que aquello era solo un inconveniente circunstancial en su vida y de que lo ha podido superar y quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces, el humor, buenísimo, claro que sí. Está mezclado con el teatro porque al final es una representación, pero con entrenamiento. Es decir, no puedes simplemente decir ríete o utiliza el humor, o porque tú no vas a hacer a ese chico reírse cuando esté en la prueba, ni el profesor de los 15 jueces va a hacer que se ría, sino que anteriormente tú has tenido que entrenarle para que se ría, porque al final el reírte lleva un entrenamiento también y saber detectar cuáles son las situaciones que te pueden hacer saltar el resorte para continuar lo que tú decías, continuar dilatando o machacando ese humor en la persona y que sea continuo, ¿no? Entonces, muy importante, exposición progresiva, poco a poco y trabajarla. Entonces, el humor como un concepto terapéutico o de preparación para ese tipo de pruebas, pues fundamental, fundamental. Hay dos chicos que le vale simplemente con, puedo hablar, en decir un tema, tal y cual, esto, lo otro, hablo con mis compañeros y fenomenal. Pero hay otros chicos que necesitan trabajar mucho con otros chicos. O sea, grupos con la misma circunstancia donde uno a otro se retroalimente. Y es la forma, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Me gustaría pedirte si tienes alguna bibliografía tuya preferida respecto a la ansiedad social. Yo he encontrado a Bonifacio Sandín, Ujú, que sonará de la UNED, pero no sé si tienes algún Bailey Morris, Barlow, eh, ujú. algunos referentes de ansiedad social o de fobia social, pero no sé si me recomiendas alguno, pues aparte de que te pueda citar a ti para elaborar el marco teórico, alguno que me Ujú. digas, mira, esta persona es clave
para entender un poco de qué va esto. Sobre todo, pues, Barlow, como tú has dicho, es importante para entender, es decir, para entender el problema, porque al final lo que tienen son pues unos tochacos de ciento y pico páginas o más donde te cuentan todo lo que es la ansiedad social, distintas características, forma de desarrollarse, etcétera, tratamientos y tal, y se pierde todo eso, pues en eso, en lo que es algo de lo que yo me quejo muchísimo, en lo puramente académico y en lo puramente intelectual y en exponer, pero no hay como tal guías, no hay como tal un material fácil. Yo estaba trabajando en una guía con las condiciones básicas de ansiedad social para exponerla, para que fuera una guía de uso, pero se me ha quedado ahí en proyecto, se me ha quedado en proyecto y está ahora a mitad, ¿no? Yo te puedo prestar como te he mandado los documentales que te he mandado, los testimonios, y te puedo pasar pues del propio trabajo de Digitas en el que... Eso que te quería preguntar por el proyecto Digitas, porque entiendo que vais hacia adelante desde la Universidad de Jaén o desde tu grupo de trabajo, vais adelante porque consideráis que hay mucho por desarrollar, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo, a ver, Digitas nace como un proyecto directamente relacionado a la ansiedad social, trastorno de ansiedad social. Lo que pasa es que al final es un problema emocional y los problemas emocionales están relacionados pues con otros problemas que se dan en la vida de los adolescentes, ¿no? Lógicamente, como te he dicho, bullying también tiene una relación bidireccional con la ansiedad social. La ideación suicida tiene también una relación. El tema de la autoestima, la identidad tiene una relación. Entonces nos lleva, por ejemplo, al consumo de alcohol, el tema de la emoción de los padres, de los diálogos de los padres. Uno de los factores que más influye en el desarrollo de ansiedad social es la familia, son los padres, el tipo de diálogo que te den o del discurso. Es decir, que tú al final te traten como tonto, te digan que tonto estás, no digas esas tonterías, pero qué tonterías dices. Eso va minando, minando, minando y es una expresión hacia despectiva o la sobreprotección de los padres, y que le hagan las cosas a los padres, donde le está dando un doble mensaje a los padres, al hijo. Eres tonto, no sirves para nada porque te lo hago yo. Y encima no sabes hacerlo. Mm, Desde ahí a cualquier otro problema relacionado al final con la búsqueda de una evasión ante un malestar emocional que puede provocar la ansiedad social, como cualquier otro problema, como es el consumo de alcohol, de drogas, la de pornografía, las redes sociales o las pantallas que son una evasión. Entonces, al final trabajamos para todos esos problemas emocionales que están relacionados con los adolescentes. Pero el apartado más fuerte está tanto en ideación suicida como en el TAS. ¿Vale? De hecho, ahí tienes varios artículos sobre trastorno de ansiedad social que están todos colgados, varios vídeos, varios podcasts sobre ello, y lo que se pretende, bueno, pues una exposición que organizamos con chicos concretamente, que bueno, es un medio, por si te sirve de algo muy parecido a lo que me estás contando, varios chicos de una escuela de arte, una escuela de bellas artes, pues que tienen sus problemas emocionales, son además chicos con una sensibilidad especial por ser artistas, pues estos chicos se le dio un taller para conocer la ansiedad social y tal, y se le pidió que representaran esa ansiedad social en ilustraciones. Pues hicieron luego sus ilustraciones, expresaron esas emociones internas y se hizo una exposición con ellos, ¿no? Con esas obras. Se van haciendo distintas cosas alrededor de poder visibilizar. Se fue a institutos, se movido a institutos y se han creado pues guiones de TikTok para luego representarlos. Entonces tenemos por ahí el TikTok con una protagonista, una chica, que te explica qué es la ansiedad social, cómo funciona y tal. Son guiones que se han elaborado a través de chicos de prácticas, de chicos de instituto, la misma vez que se le daba psicoeducación, ¿no? Es un proyecto para transferir el conocimiento que ya se tiene, pero hace falta adquirir más conocimiento, trabajarlo más y sobre todo trabajarlos en distintas facetas, ¿vale? A mí me gustaría, tú tienes, por ejemplo, esta inquietud con idiomas, a mí me gustaría saber, por ejemplo, el valor, personalmente, el valor terapéutico que puede tener la creación de contenidos en podcast o exponer a un chico a un micrófono para abordar la ansiedad social, ¿vale? Por ejemplo, es decir, un proceso terapéutico que quede registrado, su preparación, sus programas, etcétera, y sobre todo un medio en el que no te están mirando desde el otro lado, sino que solo estás hablando al micro, ¿no? Son, Nos son, faltan muchas investigaciones en eso todavía. serían como unas pruebas de realidad, ¿no? Es decir, yo soy capaz, como esta chica que me comentabas, ¿no? Que ahora no calla,
bueno, pues si yo me he podido enfrentar a un podcast o he podido desarrollar esto, he visto que las consecuencias no han sido las que yo esperaba. Es decir, como que Ujú. voy reentrenando, ¿no? A mi Sí, es cerebro. reestructuración cognitiva, claro, claro. Entonces, al final, lo que se producen son, bueno, pues eso, bueno, pues se me ha ido la palabra de la mente, pero bueno, son como unos hechos a los que yo me puedo aferrar o mi cerebro se puede aferrar de manera inconsciente de que no tiene por qué salir mal, ¿no? De por qué no tengo por qué tener esa ansiedad anticipatoria. Sí que es cierto que, claro, cuando nos enfrentamos a pruebas de idiomas o tenemos que practicar un idioma, todos tenemos ansiedad, todos tenemos pues es que es 100% normal, ¿no? Pero claro, a mí me interesaba saber esta parte de la sociedad que sufre de ansiedad social, digo, es que me parece una injusticia total privarla de algo tan bonito para mí como es aprender un idioma, ¿no? Ujú, Entonces, yo, bueno, pues cuando empezaba a estructurar esto, digo, bueno, pues es que esto hay que lucharlo porque es que en las pruebas de certificación lo que no pueden hacer es ponerte delante de una persona que te pongan te voy a poner un topic, te voy a poner un tema. Háblame 3 minutos de este tema. Y yo digo, bueno, pues me acabo de sentar y ni siquiera sé cómo te llamas. No sé, pues a lo mejor un pequeño protocolo, ¿no? Que no solo haría bien a gente con ansiedad social, sino a todo tipo de personas, ¿no? Un pequeño protocolo, ¿no? De no soy uno más o por lo menos, pues trátame ujú. pues, con un cierto criterio, ¿no? Que me ayude a establecerme en un entorno desconocido, ante una situación que no conozco, porque no es lo mismo a los alumnos que yo examino, que ya les digo, oye, pues mira, pues en la presentación oral vamos a preparar esto y eso, se lo pueden preparar a alguien que tiene que improvisar. Es decir, el hecho de improvisar es que tiene que ser algo realmente... De hecho, los comediantes que improvisan son de los mejores, ¿no? Porque tienen esa capacidad del comeback, ¿no? Que viene en inglés, ¿no? Del darte Pero lo entrenan. Pero lo Pero, entrenan, pero la cuestión es que es realmente difícil. Yo lo considero algo realmente difícil. Entonces digo, bueno, pues si tú a una persona que tiene ansiedad social encima le pides que te haga un monólogo y luego un diálogo, porque es que tienes que hacer un diálogo con otra persona, es decir, tienes que interactuar. Entonces, claro, yo ahí es cuando creo que era de Jacobson, ¿no? El típico esquema, ¿no? Que tenemos de emisor, receptor, tal, ¿no? ujú, Código. Yo ahí me pregunto, claro, ¿qué es lo que falla ahí? Porque yo desde la lingüística aplicada digo, ¿qué es lo que falla, qué es lo que falla en ese hecho comunicativo, ¿no? O sea, intentaba darle respuesta a ese... Vale, hay un hecho comunicativo. Y yo como lingüista estudio todo lo que todo lo que forma parte de ese hecho comunicativo, desde el emisor hasta el receptor, desde lo que piensa el emisor cuando va a emitir el mensaje, y ahí es cuando yo digo, vale, ahí qué es lo que ocurre, ahí exactamente qué es lo que está ocurriendo. O sea, a nivel un poco, tampoco me quiero centrar mucho en psicología y en medicina, nada, pero es la amígdala que me está diciendo, no, no, chaval, tú a esto no te vas a enfrentar. Te dejo en blanco, te pongo a cero y de aquí no pasas. O cómo se entrena eso, ¿no? Porque quiero decir, algo tiene que ocurrir para que yo cognitivamente, si cognitivamente sé el contenido de lo que quiero decir y lo quiero decir, algo tiene que ocurrir ahí para que yo no me pueda relacionar con otra persona que no conozco tampoco de nada, para más Henry, en las pruebas de certificación. Entonces tengo que establecer un monólogo, hablar sobre un tema del que no conozco, del que tengo que crear mi propia, eh, ujú, bueno, tengo que, pues, bueno, pues mi propia opinión, ¿no? Que a lo mejor no la tengo ni formada, ¿no? Y luego, pues el diálogo con la otra persona pues, que también que ujú. pueda gustar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es algo que tiene que ver, quiero decir, es algo fisiológico, es algo que podamos decir, mira, es que esta persona sufre un trastorno que es fisiológico, o sea, es fisiológico, o sea, es algo que le ocurre en el cerebro que es que no se puede evitar, o de alguna forma, volviendo un poco al principio, ¿no? Viene de la amígdala, viene de ese, de La ese... amígdala es la que proporciona el miedo, ¿no? La que nos proporciona las respuestas de miedo. Ante situaciones desconocidas siempre hay una precaución. Siempre hay un freno y un sacar un escudo y encenderse las alarmas porque no sabes lo que está por venir.
Pero para eso existe luego, si hay una respuesta fisiológica de preparación ante algo que a lo mejor, pues tú te pueden poner delante una tarta, pero la primera vez que te ponen delante una tarta tú no sabes si es buena o es malo. O no sabes lo que puede pasar. Posiblemente luego sea algo que te encante. Y hay elementos que, por ser una tarta o por ser chocolate o tal, son atractivos que se te hacen apetitivos porque tu cerebro prehistóricamente está entrenado para saber que es algo bueno y placentero para ti. Igual que cuando ves una serpiente o una araña, tu cerebro está entrenando prehistóricamente y se ha pasado de uno a otro ancestralmente para saber que al final eso no es positivo y tiene respuestas de asco, de miedo, que son para evitarlo, para huir, ¿no? Porque sabes que no es positivo ni bueno para tu cuerpo. Cuando son situaciones desconocidas, un niño, cuando nace y empieza a desarrollar sus primeras interacciones sociales, lo primero que tú le ves es esconderse entre las piernas de su padre cuando un adulto le habla. ¿Vale? Porque realmente no es una situación de la que se deba de fiar hasta que al final no aprende o no va aprendiendo, no va viendo lo que se llama una habituación. Esa habituación es un proceso adaptativo donde el miedo empieza a desaparecer y empiezan a aparecer las habilidades de afrontar ese tipo de situación. Si nosotros estamos hablando aquí ahora mismo es porque esa capacidad de control la hemos ejercido porque no teníamos una conversación prediseñada, predispuesta, ni no habíamos visto nunca antes en la vida. Si tú te subes al autobús y tienes que hablar con el autobusero, no sabes lo que te va a contar ni lo que te va a decir. Sí sabes que te puede hablar del billete, de la vuelta, del cambio, si entras a una panadería igual, pero continuamente todos los días vas afrontando situaciones en las que no conoces gente y tu cuerpo ha aprendido a lo largo y tu mente de la historia a adaptarse a esas situaciones por todas las interacciones que ya ha tenido. Entonces, ¿qué sucede cuando tú te tienes que enfrentar a un tribunal donde hay 15 personas? Primero, que debes de saber que es un concepto, una situación no personal, sino profesional. ¿Vale? Hacer una distinción con la frialdad que corresponde a eso. Si resulta que yo hoy me rompo una pierna y voy al médico y me tengo que quitar los pantalones y quedarme allí en calzoncillos y tal, y no me da ningún pudor, entre comillas, porque estoy ante una situación supuestamente que concibo que es profesional. Pero claro, cuando hay yo una evaluación y hay un miedo anterior de que este médico a ver si me va a ver mi físico, de cómo es, de cómo no es, y me hago mi historia mental y no estoy entrenado para ir al médico, es cuando yo tengo una respuesta negativa y a lo mejor me bloqueo y no quiero bajarme los pantalones para que me mire. Si resulta que voy a un tribunal con 15 personas y creo que esas 15 personas va a evaluar, no a puntuar que es su trabajo, sino a evaluarme a mí como persona y personalmente y dentro de unos conceptos y una historia que me he hecho, va a ser lo negativo y no voy a ser capaz. Pero si he trabajado anteriormente no solo la exposición o la habituación a ese medio, sino la reestructuración cognitiva y he hablado de los pensamientos que pueden surgir en ese problema y de cuáles son ciertos de que pueden surgir y cuáles no, y sé distinguir entre ellos y sé hacerme una idea de cuál va a ser lo que me voy a encontrar más o menos y la entreno, posiblemente lo vaya a superar y vaya a exponerme ese momento con creces y de una forma solvente, porque para las situaciones que tú me comentas, ni una persona con ansiedad social ni una persona normal está realmente preparada sin un entrenamiento previo. Solo que un chico o una chica con ansiedad social necesita un entrenamiento más específico y mayor. Porque cuando haces unas oposiciones para profesor, te preparas unos temas para poder exponerlos, ¿no? Y te barajas en todos los escenarios posibles y cuando a lo mejor en un escenario te fallas, cuando entra el suspenso o el tema que no te has preparado, o por qué consigues exponerlo delante de un montón de gente que también te está evaluando. Al final, eso forma parte de la vida y hay que entrenarlo. Son muchas las situaciones en las que nos van a evaluar. Pero ¿cómo nos van a evaluar? Personalmente, profesionalmente, del conocimiento, no. Hay que tener claro que esa situación, aunque sean personas que no conoces, te van a evaluar de los conocimientos adquiridos. Y se olvidan de personas y pasan por allí cientos de personas y lo único que quieren que le cuentes es lo que tienes que contarle. O la persona con la que vas a establecer el diálogo, sea conocido o no conocido, está en tu misma situación y entonces vamos por ahí, vamos por una habituación, por una exposición, por un entrenamiento, por un cambio de pensamiento ante la posible situación. Entrenar tu habilidad en el idioma, pero a la misma vez tu habilidad en la exposición o en el concepto, en la idea que tienen los demás. Yo te aseguro que si tú vas hay 15 personas mirándome, no lo vas a hacer. ¿Y qué van a pensar? Y que mira cómo llevo la camisa, y mira cómo estoy, y qué miedo. No.
Pero si yo he tenido 15 personas antes, o por lo menos 10 o 5, a las que le he expuesto eso y me ha causado la confianza para ser capaz de darme cuenta en ese momento de que esas 5 personas están evaluando solo si soy capaz de hacerlo o no, no si ese día estoy más guapo o menos guapo, por decirlo así, va a ser capaz de afrontarlo. Entonces es distinguir el sitio, los momentos, las situaciones y todo eso lo que lleva al final es una reestructuración cognitiva, ¿no? Es un trabajo previo para llegar a Ah, ese momento. la reestructuración cognitiva la lleva a cabo, entiendo que el psicólogo, ¿no? Por parte Sí, de la psicología. a ver, en un chico diagnosticado con TAS, trastorno de ansiedad social, efectivamente la tiene que llevar a cabo una intervención terapéutica en la que trabaje un psicólogo y si puede ser pues, en sesiones privadas y luego en grupo. Pero en un trabajo de chicos, a ver, que esto tampoco podemos decir que sea una cuestión que tenga que ser 100% así, en chicos que tengan timidez, ansiedad social o tal, perfectamente es un trabajo que se puede hacer desde casa, desde clase, y es cambiar los pensamientos o la forma de pensar, trabajar en eso. Saber que los pensamientos no están aquí siempre de toda la vida, sino que van cambiando de posición, de que son emocionales, de que son por situaciones, de que son situaciones concretas. Es decir, la reestructuración cognitiva para tratar justamente ese momento, esa exposición a una prueba de ese tipo, perfectamente la puede llevar a cabo el profesor, que no hay ni otra cosa que el cambio de pensamiento. Otra cosa distinta a una reestructuración cognitiva para un chico que tenga ansiedad social a todo y que tenga un trastorno y que necesita trabajar muchísimos ámbitos y muchísimas cosas, ¿no? Es muy distinto, pero simplemente con saber más o menos lo que necesitas cambiar, desde el aula se puede hacer o de cualquier otro sitio, ¿no? Claro, yo es que tengo un enfoque metodológico de enseñanza de lenguas, de ponerme la sonrisa antes de entrar en clase y aquí vamos a Mm, pasarlo bien, ¿no? Esto es el hormiguero, aquí vamos a disfrutar, ¿no? Entonces, en cuanto un alumno me dice alguna cosa, bueno, pues esté mal o bien, pues ya calculo yo el- el manejo del error, ¿no? Ya me cuido yo si le corrijo en ese momento, si le corrijo más tarde, si no le corrijo, pero pronuncio de la manera correcta, ¿no? Es ujú, decir, que hay muchísimas formas de manejar esto, ¿no? Pero sí que es cierto que la actitud positiva, el hecho de la ironía, pues por ejemplo, no sé, no echar una bronca, pero oye, pues mira, vas a batir un récord de tercera vez que no has hecho los deberes, ¿no? Es el récord que tengo en este año, o cosas así, ¿no? ujú, O una forma de afrontar. Es cierto que los docentes tienen muchísimos problemas también de cara a relacionarse con el alumnado, ¿no? Sobre todo los de otras ujú. asignaturas que no son Yo me siento un afortunado, ¿no? Por poder enseñar idiomas porque tiene esa variante, tiene esa comunicación que tienes que ir Ujú, practicando, que es comunicación pura y dura, ¿no? De alguna forma. Y luego, en aquellos extranjeros que quieren aprender español, ahí sí que es que me parece importante. De hecho, yo si tengo que empezar una clase de español para extranjeros, empiezo con la Macarena. ujú, Empiezo con la Macarena porque es que aquello empieza, no sé, empieza a florecer ahí una especie de alegría, de ritmo, de no sé qué. Y yo digo, "Pues, no les voy a ujú, explicar lo que es la canción, pero yo voy a empezar con la Macarena porque es que la conocen seguro y esto funciona siempre. Esto me funciona siempre. Entonces, bueno, no te quiero detener mucho más. Me ha servido mucho tu conocimiento. Veo que eres realmente apasionado. Me gustaría preguntarte qué te hizo preocuparte tanto por la ansiedad social. Si ujú, fue por casualidad, como con mi caso. ujú. La verdad es que entra en mi vida de forma casual, ¿no? Entra de forma casual. Yo como amante de creador de contenidos y de podcast, como podcaster, pues siempre estoy abierto a cualquier tipo de temática que pueda entrar, que pueda ser digna de poder ser contada en un micrófono, ¿no? En este caso, pues dio la casualidad de que en la universidad hubo un grupo de investigación que trabajó con ciertos chicos de instituto que se diagnosticaron con trastorno de ansiedad social. Entonces, una compañera de la universidad
trabajó con ellos, hizo intervención terapéutica con ellos y bueno, y obtuvo ciertos resultados de mejora. Entonces, claro, me dijo, bueno, sería bueno poder hacer algún registro, alguna información de esto, dejarlo por, bueno, comunicarlo, darlo a conocer a compañeros que puedan interesarle, que pueda ser constructivo, porque al final ha habido un proceso que hubiera sido muy chulo, medirlo pre y luego un post con los resultados, ¿no? Pero bueno, al final dije, bueno, vamos a hacer una entrevista pues semiestructurada, con ciertas preguntas y tal, que vayan contando tanto los chicos como los padres que han pasado por ese tratamiento, su experiencia, ¿no? A partir de ahí empieza a investigar más sobre el trastorno de ansiedad social, a trabajar con ellos y empiezo a coger testimonios, a investigar, pues como estás haciendo tú, a desarrollar pues miedo a diario, la ficción sonora sobre Marisol, esta chica con ansiedad social, a escribir guión, yo como, bueno, como amante de eso, del podcast, de la ficción sonora, de los guiones, de la literatura, pues escribir ese guión sobre, recogiendo los testimonios que me habían dado todos los chicos y chicas que habían pasado por el proceso terapéutico y hice un guión con un personaje que tenía toda la sintomatología de todos estos chicos y toda la reestructuración de estos chicos y toda la casuística mezclada de todos estos chicos, ¿no? E hice pues una unión de todos ellos para que al final se pudieran ver tanto todos los síntomas como todo el entorno familiar, que es tan importante, como todo el entorno escolar, como el entorno terapéutico, ¿no? Para mostrar pues la ansiedad social en todas sus vertientes o desde todos los puntos de vista en este caso, ¿no? Pues a partir de ahí tuve la suerte de poder trabajar en eso, de crear guión, de tener algunos chicos que hicieron de actores, tener voces Sí, estupendas estupendo. también para trabajar. Sí, Y a partir de ahí, pues eso fue una herramienta que fue abriendo más puertas, más puertas, hasta pues poder darle lugar a Dígitas, para poder dar lugar a profundizar en otros temas. Y sí es verdad que llegó de una forma casual, porque a mí siempre me había gustado más el tema de la neuropsicología, la verdad, la base biológica del comportamiento, y de hecho hoy en día me interesa, aparte de la ansiedad social, un tema que me apasiona y que he estudiado mucho es la ideación suicida en la adolescencia, ¿no? Es un tema que me tiene desbordado, que me tiene muy preocupado y del cual todavía hay muchísimo que hacer y es muy urgente, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, pues todo viene al final por ahí, un poco como casualidad, lo aceptas, lo coges y bueno, pues te encuentras con un problema que al final te das cuenta que es desconocido por mucha gente y que necesita todavía mucho trabajo. La pena de eso, pues que realmente todos los trabajos que se pueden hacer alrededor de eso son actividades independientes como tú estás haciendo, como yo puedo hacer, y nos falta muchos medios, mucha concienciación, financiación para seguir trabajando y sobre todo llegar pues a un factor no solo intelectual, no un factor académico, sino llegar a estar al lado de los chicos, trabajar al lado de los chicos. Por eso los profesores tenéis un papel tan importante, los orientadores también, porque sois los que más horas pasáis con ellos en el centro y sois los que al final aún detectáis un posible cambio, deterioro, incidencia, porque es que estáis ahí todo el rato con ellos, ¿no? Y es súper necesario y nosotros pues nos quedamos a un cierto límite, como yo digo, muchas veces tocamos a los chicos pues como con un palo, los tocamos desde lo lejos con un palo y no en faena, ¿no? Y hay veces que simplemente con una buena actitud o con una buena dosis de humor o con lo que quieras, eres capaz de afianzar y arraigar a un chico a la vida, al valor de la vida, al valor de las cosas, a darle una motivación y no hace falta hacer grandes cosas o cosas extraordinarias o cosas de medalla o cosas de catedráticos o de doctores o tal, sino que simplemente hace falta pues saber ser cercano a esa persona y tratarla mínimamente bien y darle una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y ahí donde más trabajo hay es en la prevención y donde más trabajo hay es por parte del profesorado, porque la mayoría de los psicólogos pues nos llegan ya cuando hay un problema. Y los claro, psicólogos tenemos que trabajar más cuando no existe el problema, ¿no? Sí, es muy importante la figura de un psicólogo educativo en los centros, no de un orientador que tiene muchas faenas muy importantes, pero que no puede llegar a eso, pero un psicólogo educativo sería importantísimo poder trabajar y muchas veces que puedan hablar, que puedan soltar, que puedan validar su dolor, es una base fundamental
para que luego puedan ejercer ayuda o puedan cambiar, hacer que su vida no se vaya por el curso por donde va ahora mismo. Es que callarte todo lo que te está pasando mm, te lleva a que al final seas adulto y te has callado todo lo que te pasa y tienes ahí una herida irreparable, ¿no? Sí, la verdad es que la adolescencia es una etapa que yo veo a diario que puede ser extremadamente maravillosa, feliz, o sea, lo mejor del mundo, o puede ser una auténtica pesadilla, ¿no? Ujú, Y todo lo que podamos hacer pues, por llevarlo al lado positivo, mucho mejor. Ya te digo que me has creado muchas dudas sobre el tema del humor. Claro, yo antes de dedicarme a la docencia trabajaba en una agencia de marketing digital y me dedicaba al posicionamiento de páginas web y alguna que otra ujú, cosa, ¿no? Entonces yo digo, si esto no está muy explotado, digo, yo quiero escribir un artículo junto con mi tutora sobre esto, ¿no? Sobre el humor, pero claro, quizás será una cosa muy acotada, ¿no? Será una cosa demasiado acotada. Quizás debería plantearme abrir un poco más, pero mi idea es que cuando alguien en algún futuro busque en Google Scholar o ujú. ansiedad social y humor, bueno, pues ahí aparezca algo, Claro. ¿no? Un hilo, pues que tire, que siga tirando el siguiente y así pues hasta ver hasta dónde llegamos. Necesitarías una investigación, es decir, una intervención con el humor y con adolescentes y poder hacer un registro. Sí, Eso es porque revisión bibliográfica no vas a encontrar lo suficiente como para escribir un TFM, ¿no? Entonces necesitarías una propia intervención sí, con los totalmente de acuerdo. chicos, de ver cómo puede afectar el uso del humor, ¿no? Y para eso, hombre, si estás en un centro y tal y puedes hacer una intervención sería fenomenal, pero lleva un currazo, Sí, lleva sí, sí, un sí, currazo enorme. Desde luego, la línea que tienes es maravillosa, es fenomenal, es un proyecto muy chulo, muy ilusionante. Solo tienes que buscar la forma de darle formato, de darle forma y de utilizarlo no solo en el momento de llegar al final o a la propia exposición, sino utilizarlo como un recurso terapéutico continuamente o de mejora de esos chicos, es decir, como una herramienta de entrenamiento para esos chicos. Porque lo que tú cuentas de llegar al aula y utilizar el humor es que es brutal porque te estás ganando la atención del público, de la gente, te estás ganando su motivación, te estás ganando que quieran trabajar, algunas veces con más efecto, otros menos, pero que quieran pasar un buen rato en tu clase, es decir, que le vayan con entusiasmo y ganas de aprender en tu clase y luego te puedan incluso hacer las tareas, estudiar y tal. Es un factor ganado. Es decir, tú haces ahora mismo un TFM de el humor en el aula sin tocar la ansiedad social, posiblemente tenga mucho más de lo que actualmente de poder hablar o incluso poder certificar, nada más que con que pases unas evaluaciones a los chicos, ¿no? claro, Ahora, con respecto a ansiedad social, lo primero que tienes que hacer es una evaluación de saber qué chicos tienen ansiedad social o padecen ansiedad social y luego trabajar en un entrenamiento con ellos en humor, entrenarlos hacia una exposición utilizando el humor como entrenamiento y luego evaluar los posibles resultados con una muestra. Entonces eso te lleva una dificultad enorme. la dificultad, bueno, pero bueno, las ganas están ahí, ya te digo que la motivación es importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues de aquí me voy con unos cuantos días para pensar, ¿no? De esta charla te lo agradezco muchísimo porque me voy con, no sé si días o semanas para pensar y para darle muchísimas vueltas a esto porque hay muchas cosas pues que no he valorado y Ujú, que tengo que valorar a partir de ahora, lógicamente. ujú. Bueno, no sé si ha sido positivo o si te he Ha hecho sido mal lío. extremadamente positivo tener de primera mano a alguien como tú, primero que es psicólogo, segundo que estás tremendamente volcado bueno, pues en el proyecto Digitas, he visto, tuve la oportunidad de leer por encima tu TFG Ujú, y me gustó muchísimo y bueno, creo que la información que me has dado desde el primer momento es información de primera mano, información muy importante y que solo un profesional me la puede dar, ¿no? Que no la puedo yo establecer simplemente con un marco teórico o con libros, ¿no? Necesitaba ujú, tener una interpelación con alguien para poder, ujú, pues precisamente eso, valorar
O a lo mejor el humor, a lo mejor el humor decido quitarlo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor es Ujú, más importante otra cosa, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. El ujú, tema del teatro, de la dramatización, es un tema que me ha gustado mucho, que me parece muy interesante. ujú. Porque tu TFM, concretamente, ¿de qué es el máster que estás haciendo? Es de español e inglés como lenguas extranjeras, segundas lenguas. Ujú, específico de ese tema, ¿no? Sí, Es decir, es sí. un máster específico de eso, no es un máster de capacitación de profesorado No, 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 ni es un nada. máster que yo he hecho porque yo he querido Ajá. y conocí el grupo Griales del humor y me enamoré del humor, de cómo lo analizaban, bueno, pues de los investigadores de allí, que son gente súper seria, y ya me decían, no, el humor esto es muy serio, ¿eh? Esto no te piensas que es... Sí, sí, lo que más se dice que el humor es muy serio, una cosa muy seria. El humor, Pero sí, bueno, sí. pero es que, pero a niveles, no, no te pienses que vas a venir aquí, hice las prácticas con ellos y yo digo, bueno, pero es que esto, quitando que es muy serio, yo digo, yo es que de aquí saco oro, o sea, yo de aquí es que si me das buena información, yo curo a cualquier persona de cualquier cosa, ¿no? Me viene un poco arriba, ¿no? Y yo digo, pero es que con humor es que te lo quito todo. Yo practicaba mucho con mi abuela, practico mucho con los estudiantes, ¿no? O sea que siempre tengo el esto de este chiste me funciona, este no, con este llevo cuidado, con este tal, o sea que para mí entrar a clase pues tengo esa suerte de que tengo vocación, ¿no? Entonces ir a Ujú, clase para mí pues mira, me pagan por algo que me gusta, pf, maravilloso, o sea, fenómeno. no tengo ninguna queja. Y claro, yo encima yo quiero aportar algo, yo quiero aportar eso que yo pienso que todos tenemos que tener, esa capacidad de transmitir el humor. ¿Qué pasa? Que no siempre vamos a estar en ese momento, no siempre vamos a estar en la tesitura de decir, oye, pues mira, hoy voy a contar un chiste o no. Pero sí que hay marcadores, sí que tenemos muchas formas a nivel lingüístico de ir estableciendo patrones o Ujú, o diferentes cosas, ¿no? Tenía apuntadas por aquí. Pues para ir introduciéndolo de alguna forma, ¿no? Pues en ejercicios, en todo tipo de cosas, ¿no? Que puede funcionar muy bien. Y de hecho a mí me funciona muy bien, es que me funciona muy bien. De hecho, pues pocos alumnos que he tenido con una, bueno, yo no sé si tenían ansiedad social o no, porque hasta ahí no he llegado, ¿no? Pero que eran incapaces de producir una palabra en inglés. Bueno, pues les ponía viñetas cómicas de la reina de Inglaterra, les contaba algún chiste, empezábamos a hablar de cualquier cosa, les contaba lo que yo había hecho el fin de semana y al final, al cabo de 10 minutos, empezaban a soltarse un poco, ¿no? Entonces yo digo, claro, ese trabajo de campo, ese claro. trabajo de primera línea de batalla, ¿no? Que tienes que ir pues labrándote, ¿no? Para que al final tenga algún tipo de resultado y sea positivo, ¿no? Y claro, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero bueno, si le podemos facilitar un pequeño guión, pues para que lo puedan seguir de alguna forma, pues mira, pues a lo mejor otro estudiante de TCM más adelante, pues decide continuarlo y algún día, pues no sé. Ujú, Pues igual ya. que como yo encontré tu trabajo, pues igual pueden encontrar eso y seguir tirando del hilo, que yo creo que es lo más importante, la curiosidad. Yo tengo mucha curiosidad por eso. Así Claro, que, claro. Es una idea muy noble, es una idea buenísima. Y bueno, lo mismo puedes enfocarlo a través de métodos de aprendizaje de idioma a través del humor, ¿no? O quizá olvidándote de la coletilla de ansiedad social. No sé, la verdad. sí, espera, que creo que me he perdido. Sí, te has perdido, te has perdido. Sí, justo, vale, ya estoy, perdón. Ahora. Vale, sí. Sí, la coletilla de la ansiedad social, es que me parece una cosa inhumana. Es que cuando he leído testimonios y cosas, digo, es que es como una persona que tiene una depresión. Hay que ayudarla a salir de ahí, de ese momento y sobre todo lo que más rabia me produce es negarle a una persona esa capacidad que tiene, porque cognitivamente la tiene, de conseguir unos objetivos que se puedan marcar en su vida, ¿no? Es decir, yo tengo 15 años y quiero decir, pues mira, yo quiero ser científico, yo quiero ser profesor, yo quiero ser lo que sea, ¿no? Pero me veo que soy un inútil, que soy incapaz de... Porque, por ejemplo, o sea, no pasa desapercibido que si yo estoy dando la lección y voy preguntando al azar, el que tenga ansiedad social va a estar muerto de miedo. Claro, Va a estar claro, muerto claro. de miedo, va a estar con la mente en blanco y como basta que le toque a él para que me diga o para que se quede callado, es que hay muchas muestras, se queda callado y se queda mirando hacia abajo.
y, bueno, pues en ese caso pues respondo yo por él o a veces incluso digo, ¿qué has dicho esto? Vale, venga, tal. O intentamos salir siempre adelante, ¿no? A mí lo que me gusta es que siempre encuentren una forma de salir adelante, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor, venga, entre la A, la B y la C, te quito la C, venga, la A o la B, 50%. Pero por lo menos ir trabajando con ellos de esa forma, ¿no? No lógicamente, que creo que es lo que la mayoría de la gente hace, decir, es un alumno tímido, no me molesta, maravillosamente, si suspende o no, no es mi problema, no me voy a preguntar por qué es. Pero bueno, por otro lado también me gusta mucho el estudiante pues que me disputa la nota, que me da guerra, porque sé que ese pues bueno, pues tendrá otras cosas, pero por lo menos no tiene esa presión, esa ansiedad social, ¿no? Así que Claro, 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 disfruto con ambos tipos, o sea, con ambos tipos de estudiantes, sí. claro. Pues nada, Juan Pablo, Bueno, bueno, si quieres, si te parece, te mandaré una copia cuando la acabe para que puedas, claro que sí, claro que sí. ver qué tal ha salido. Claro que sí, claro que Y de sí. nuevo, muchas gracias. Creo que haces una labor, o tanto tú como tu equipo en la Universidad de Jaén, muy importante. Y bueno, pues que sepáis que tiene Ujú. reconocimiento y que aunque no se note, se ve, ¿no? Aunque no se note, sí que hay gente que recoge el testigo y lo continúa, pero poco a poco esto es como todo, ¿no? Poco a poco. Y al hace- final es que vayamos haciendo todos una cadena. Ya está, decir, Exacto. que no importe quién lo haya hecho o dejado de hacer, sino que podamos mejorar la vida de la gente sin medallas, sin cosas, sin nada. Y tú, en este caso, recoge el testigo, que luego lo recoja otro, que vayamos así. Y lo mismo de importante es tanto el que lo produce como el que se interesa, porque muchas veces que la información queda ahí y no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo súper contento de que tú te hayas lanzado a escribirme y a yo en lo que te pueda ayudar, porque exactamente yo, exactamente igual que tú, una persona con ganas, con ánimo, intentando romper esas barreras, intentando formarme, aprender, sabiendo todo lo que queda por hacer y ya está, es decir, lo único, ayudándonos los unos a los otros, ya está, no hay más historia. Así que todo mi ánimo, de verdad, que te salga Muchas súper gracias. Muchas gracias. genial. Espero que esto te haya ayudado un poco, aunque me quedo también con el sabor de Oh, boca una barbaridad, sabes que nada, porque me has dado un hilo del que tirar y ahora a ver cómo tiro del hilo y cuánto sale del hilo. Ya veremos, ya veremos. Ya tenemos el nada, puente por delante para darle forma. nada, lo que necesites, pues ya sabes por dónde estoy, ¿vale? Y Vale. ya está, sin ninguna pega, pues me escribes, hablamos, volvemos a hablar, lo que haga falta. Estamos Pues en muchísimas contacto. gracias y mucho éxito en vuestros proyectos. Igualmente, Cristian, igualmente, ¿vale? Un Venga, abrazo un fuerte. abrazo muy fuerte. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Chao.